Muy buenas noches, dejadme poner esto bien. A ver, un momentito. Ahí está. Muy buenas noches, ahora sí, 9:30 en punto y arrancamos esta cuarta edición, cuarta sesión de la semana del trading rentable. Lo primero, pues bueno, vamos a saludar a Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? Muy bien. Pues nada, otro día más, esperando aportar nuestro granito de valor, ¿no? Que yo creo que ya llevamos una semana potente y bueno, y hoy daremos un poquito el colofón. Perfecto. Manu, ¿cómo vas? Muy buenas, muy bien. Un día muy bueno, así que intentar trasladar también por la noche y día o tarde en México y alrededores. Y nada. Perfecto. Bueno, pues nada, eso. Bueno, primero saludaros a todos los que estáis aquí una semana, un día más, mejor dicho, a estas horas, en esta cita que tenemos en esta experiencia de trading. Y bueno, pues agradecer también a la comunidad del otro lado del charco que, bueno, que esté con nosotros a unas horas a lo mejor un poco más intempestivas aún para ellos, ¿no? Un horario un poco más laboral probablemente, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Hoy, bueno, vais a tener una sesión también, creemos, muy interesante en la que vamos a repasar un poco lo que hemos visto hasta ahora. Siempre nos gusta repasar, porque vayan quedando las cosas claras, lo que hemos visto hasta ahora. Lo que vamos a ver también es, bueno, evidentemente también una nueva pieza de puzzle, una nueva pieza de puzzle que consideramos que es fundamental que os llevéis para vosotros, para vuestra mochila, esa mochila de trading que siempre hablamos. Miraremos cómo están las acciones, efectivamente, y el mercado con Julio. Y luego, pues, os mostraremos cómo es la formación completa de Trading Mentor Academy, por si alguien quiere dar el paso siguiente. Vamos a ir al grano, venga, que luego nos enrollamos y vamos a empezar ya. Bueno, pues nada, la semana del trading rentable, nuestro objetivo, y ayer empezamos a ver esbozos, ¿verdad? Nuestro objetivo era que nosotros notarais un cambio en vuestra forma de entender los mercados, en vuestra forma de ver los mercados, no creer cómo son, no, en nuestra forma de ver los mercados. Y, bueno, la verdad que ayer, cuando hacíamos aquellas preguntas sobre el acunamiento y todas estas cosas, y veíamos que las respuestas eran, bueno, que se entendía claramente, cuando hablábamos de las etapas, lo veíais correctamente, bueno, pues para nosotros fue un plus de ánimo, ¿no? En el sentido de, bueno, lo que estamos haciendo, por lo menos esto se lo llevan puesto, ¿no? Y lo están entendiendo. Bueno, me voy a parar aquí, domingo, lo que visteis, lunes y jueves lo que estamos haciendo. Mañana importante, al final de la sesión de hoy, Julio y Manu nos van a explicar cómo van a plantear el día de mañana para las personas que estéis interesadas en el mundo intradía. Hasta ahora, ¿qué hemos visto? Hasta ahora hemos visto estos conceptos. Rápidamente, ciclo de vida. Sencillo, esa campana de Gauss, ¿no? Que está dividida en esas 4 etapas. La etapa 1, etapa base, la etapa 2 que sube, la etapa 3 de techo y la etapa 4 que baja. ¿Vale? Y luego, cíclico. Fundamental si queréis tener éxito en los mercados. Ojo, entendiendo por éxito, como vamos a ver luego, batir al índice. Aquí ya veis que en ningún momento hemos hablado de pelotazos, de hecho hemos dicho justo lo contrario, nada de hacerse rico de un día para otro, no. Aquí lo que hablamos es de optimizar nuestros ahorros, simplemente, nada más, mejorando a los índices de referencia, ¿no? Luego hablábamos también de Barrio Sésamo. El Barrio Sésamo, cerca o lejos, abrir posiciones cerca, cerrarlas lejos. Sencillo, salvo esa excepción del patrón 1, 2, 3, que os hemos comentado y que hemos intentado en algún patrón que no ha dado, que luego lo veremos, no ha dado operación. Gráficos limpios, que os voy a decir. Nada de ruido. Nada de tener ahí 50.000 indicadores y todo este rollo. Stop loss, cinturón de seguridad. Hemos comentado dónde se ponían en las distintas acciones, en la distinta operativa. Hoy lo vamos a ver en detalle. Hoy os vais a llevar a casa cómo gestionar el stop. Fundamental, sin duda alguna. Y también hemos comentado cosas como sin patrón no hay operación. En concreto, si os acordáis, la acción primera que pusimos, plug, bueno, pues no ha dado entrada ni siquiera, ¿no? Y si no hay entrada, nosotros no compramos, no abrimos la posición, ¿vale? ¿Qué más? Hemos aprendido a identificar las etapas con las características de, bueno, como es una etapa 2 con su característica de medias, su característica de máximos y mínimos relevantes, etcétera, ¿no? Cómo es el movimiento del precio, porque que en una etapa 2 alcista predominan las velas verdes, en una etapa 4 bajista predominan las velas rojas, bueno, todas estas cosas que hemos visto. Hemos visto también el patrón 1, 2, 3, un patrón de compra 1 también hemos visto, y el alineamiento de marcos temporales como uno de los conceptos fundamentales. Uno de los conceptos fundamentales, ya sabéis que nosotros en Swing Trading tenemos dos gráficos en pantalla, ¿no? El semanal y el diario. Bueno, lo ideal es que esos dos gráficos estén alineados, estén en la misma etapa.
Eso como punto de partida de escenario ideal. Luego, obviamente, hay más cosas. Tened en cuenta que aquí lo que os estamos mostrando son las píldoras que nosotros consideramos fundamentales. Luego hay muchas más ramificaciones, evidentemente, ¿no? Pero nosotros aquí os estamos poniendo el foco en lo que creemos que os aporta valor, y si no nos volvemos a ver en la vida, pues eso que os lleváis ya y que es importantísimo, sin duda alguna. ¿Vale? Ayer, mi favorita, yo creo que también la de Manu y la de Julio, el concepto de acunamiento. Nuestra favorita porque, como siempre os decíamos ayer, un buen acunamiento, pues simplemente te marca de una manera muy clara el comienzo de una etapa. De una etapa 2 si es el acunamiento alcista, o de una etapa 4 si es el acunamiento bajista. Ojo, que quede claro, aquí no andamos con cosas raras. Es el comienzo de una etapa 2, el comienzo de una tendencia alcista. Una tendencia alcista que al menos nosotros tres no sabemos cuánto va a durar. Ni puñetera idea, puede dar una vela. Pues, ¿qué voy a hacer? ¿Duró una vela? ¿O duró un año? Pues estupendo. O 6 meses, o un mes, una semana. No lo sé, no lo sabemos, ¿vale? Nosotros no adivinamos, más que nada porque no sabemos, ojalá supiéramos, pero no sabemos adivinar el futuro, ¿vale? Bien, eso en cuanto al concepto de acunamiento. Vale, dicho esto, vamos a ver qué hay por aquí, porque antes de continuar, a ver, un momento, a ver, esto lo que quería poner por aquí, un segundo, vale. Estamos ya, a ver cómo os digo, ya llegando al final, de esta semana, ¿no? Nos queda mañana la versión intradía, y por lo que vimos ayer en las respuestas y preguntas, vemos que poco a poco estáis notando el cambio, ¿no? En realidad, durante esta semana estos días estamos viendo que sí, que el mercado empieza a tener sentido. ¿Por qué? Porque realmente sabes dónde mirar. Realmente sabes dónde mirar, sabes dónde buscar un patrón de compra 1, sabes dónde mirar un acunamiento, por ejemplo. Sabes cuándo, si tenemos estructura alcista con máximos y mínimos relevantes, es una etapa 2. Y entonces, pues sabes que si estás posicionado largo, estás en el buen sentido, ¿no? Bien, hemos notado, y vosotros nos diréis si también vosotros, hemos notado ese aprendizaje por vuestra parte. Y hoy, antes de explicar la formación completa, para aquellas personas que queráis dar el paso definitivo, vamos a darle una vuelta de tuerca más. Vamos a cerrar el puzzle con unas piezas del puzzle, que nos faltaba. Solo que yo creo que, creemos que es una buena forma de acabar la semana con claridad y con método. Fijaros que durante lo que estamos viendo ahora, durante esta semana, estamos utilizando los conceptos de las cosas que están ocurriendo en este momento en el mercado. Es decir, normalmente hay veces que lo tenemos predefinido, las clases que vamos a ver, la teoría que vamos a ver, y este año, en esta edición hemos decidido, vamos a ver lo que hace el mercado y explicamos lo que está haciendo el mercado, ¿vale? Porque eso creemos que es una forma muy buena de compaginar teoría con la práctica, ¿no? Y hemos visto muchos ejemplos a lo largo de la sesión, de estas sesiones, ¿no? Porque al final lo que nos interesa a nosotros es que esas pequeñas piezas de puzzle que os acabamos de dar, pequeñas no, mejor dicho, grandes piezas de puzzle que os acabamos de dar, la clave no es tenerlas, no es tener esa información. Oye, tengo esta, de manera independiente. No, la clave es que engranen, que ese puzzle realmente sea el que encaje todo ello, ¿no? Y de momento solo hemos visto esas piezas grandes como acunamiento, como etapa, como estas cosas. Más adelante, aquellas personas que queráis seguir avanzando, ya bajamos el microscopio un poquito más abajo, ¿no? Ya hablamos en cosas, en hilar más fino, para entendernos, ¿no? Más objetivo, más fino, más al detalle, ¿no? Y ahí, justo cuando acaba ese proceso, que dura un tiempo, cuando acaba ese proceso, es donde de verdad empezáis a tener una buena relación con el mercado. Entendiendo una buena relación por el mercado en principalmente estar alineados, que no te sorprendan determinados movimientos, que cuando cae lo veas tú que tiene sentido que esté cayendo el mercado y que lo puedes aprovechar para el lado bajista, que cuando sube entiendes por qué sube. Entonces, cuando tú realmente, no sé si la palabra es dominar, porque dominar el mercado suena raro, tú no dominas el mercado. Cuando tú realmente entiendes todos estos conceptos, te sientes mucho más cómodo. Y acordaros, si te sientes cómodo,
evitas esas emociones, evitas ese diablo y ese ángel que vais a... Que siempre nos hablamos, que nos ponen aquí en los hombros para decirnos generalmente una cosa y la contraria a veces, ¿no? Sobre todo si estás dentro del mercado. Los que tenéis experiencia en los mercados ya y no habéis visto por primera vez, estoy seguro de que sabéis de qué hablo, ¿no? Esa pieza que realmente nos faltaba hoy es la pieza del stop loss, que es lo que vamos a ver, a continuación. Es una de las piezas fundamentales. ¿Por qué? Porque lo más valioso que tenemos, todos los que estamos aquí y que operamos en el mercado, ¿qué es? Nuestro capital. Es lo que tenemos que proteger a toda costa, porque es de lo que vamos a intentar ir creciendo, ¿no? Lógicamente. El stop loss también nos ayuda a mantener una disciplina. Parece obvio, pero os sorprenderíais, y seguro que alguna se siente representado, os sorprenderéis la cantidad de gente que sí, pone el stop. Al inicio es como en los eneros, ¿no? Los propósitos son muy buenos. Al inicio de la operación tú pones el stop, pero os sorprenderíais la cantidad de gente que modifica ese stop. Modifica en el sentido malo, no en el sentido que vamos a aprender hoy, ¿vale? Lo quita para que no le salte, porque está yendo en su contra y no quiere ejecutar esa pequeña pérdida, ¿vale? Entonces nos ayuda a mantener esa disciplina y nos da una continuidad y sostenibilidad en la operativa. ¿Por qué? Porque en teoría no, y en la práctica, siempre te va a sacar con una pequeña pérdida. Siempre te vas a sacar con una pequeña pérdida. Claro, hay una historia también que me dicen, oye Juan, ¿y si realmente las fallo todas? ¿Vale? Si realmente las fallas todas, alguien de los que está aquí las falla todas, le contrato ahora mismo. Así de claro. ¿Por qué? Porque si las falla todas, yo con hacer la operación contraria me forro. Así que, bueno, con esta coña, lo que quiero decir es que en realidad es imposible fallarlas todas, ¿vale? Como imposible acertarlas todas, ¿eh? Siempre vas a tener un ratio que si eres mediocre es un 30%, si está bien es un 50% y si eres muy bueno es un 70%, ¿vale? Algo así, no es algo así. Al final, fijaros que el stop nos da hasta la cantidad de dinero que vamos a invertir, es decir, nos estructura realmente el riesgo. Y cuando el riesgo está controlado, cuando el riesgo está tranquilo, es cuando nosotros empezamos a operar con objetividad. Porque sabes que realmente tu máxima pérdida es X, una que has decidido tú como máximo. Por lo tanto, todo eso empieza con tranquilidad. Fijaros que hay una cosa que digo a veces, que una vez que yo hice clic realmente en mi cabeza para esto del stop, porque tuve mis dudas, como mucha gente, de poner stops y quitarlo, no sé qué, porque a veces te lo lavan y se va, ¿no? Un ejercicio que hice mentalmente y que luego lo integré es, imaginaos, yo tengo un riesgo por operación de 500 euros, ¿vale? Bien, $500 o lo que sea. Yo una vez que entro en la acción, en la operación, mentalmente he asumido que he perdido $500. Mentalmente he asumido. He dado el botón, automáticamente he perdido esos $500. Parece una chorrada, bueno, y en realidad lo es, pero mentalmente te da una tranquilidad de la leche. Porque, claro, ahí solo puedes mejorar, desde ahí solo puedes mejorar. A lo mejor que mejora es que pierdas, que en lugar de pierdes los 500, pierdas 300, ¿vale? Bueno, pues vale. Pero una vez que asumes el peor escenario mentalmente te da una tranquilidad y una paz que luego te permite otra vez, insisto, trabajar con más objetividad, ¿no? Entonces, luego obviamente si ya llegas a break-even y luego ya pasas a positivo, pues eso es el objetivo, en realidad, ¿no? Eso es el objetivo. Y eso es la importancia, estas son una de las importancias del stop de protección. Un stop de protección que voy a pasar ya a mostrar directamente. Vamos a ver si puedo. Ahí voy. Déjame que estoy un poco torpe aquí con la... No, ahí no os quiero aquí. Vale. Aquí estamos, vale. Venga, pues esto es lo que vamos a ver, es la gestión del stop, ¿vale? Fundamental. Gestión del stop fundamental. Vamos a ver. Conceptos claros que tenéis que tener. Una vez entráis en una operación, ojo, entráis en una operación por patrón. No una operación, hoy me apetece entrar en Apple. No, evidentemente, ¿no? Porque puedes tener suerte y que vaya muy bien, puede ocurrir. Pero lo más normal es que no te vaya bien. Entonces, una vez que entras en una operación porque has encontrado uno de los patrones, tú entras en el día 0, digamos, el día 0 es el día que entras. Bueno, pues el día 1 y el día 2, o sea, los dos primeros días tras compra, no mueves el stop.
No movemos el stop. Solo movemos el stop a partir del tercer día. Solo movemos el stop al tercer día. Y comenzamos a mover el stop siempre que la vela vaya a nuestro favor. ¿Vale? Fijaros que nosotros en el swing trading, por cada operación, atención, por cada operación solemos tener un riesgo máximo de un 6 o un 7%, un 7% de la operación, del importe de la operación. No del importe de la cartera, lógicamente. El importe de la cartera suele ser un 0,5, una cosa así, uno como mucho, ¿vale? Si lo estás haciendo bien. Entonces, en realidad, ese 5 o 6% es lo que tenemos que mantener a lo largo de toda la vida de la operación. Es de stop. El stop siempre tiene que estar entre un 6 o un 7% detrás del precio actual. Eso es lo que tenemos que buscar. Es una relación con el stop sana. Decía aquí que para poder mover a partir del tercer día el stop tiene que ir a nuestro favor. Pero claro, hay que entender de una manera objetiva, y repito, objetiva, que es que vaya a nuestro favor. Y que vaya a favor es, bueno, la primera parte todo el mundo la entiende, que vaya, imaginaos que hemos comprado una acción y que lo que queremos que suba, ¿no? Bueno, pues lógicamente que vaya a favor en precio. Es decir, que si yo he comprado a 10, bueno, pues haya ido a 10,20. Ha ido a favor en precio. Vale. Primer punto. Ese es el más sencillo. Segundo, el que cuesta un poco, que vaya a favor el rango. Que vaya a favor el rango de la vela. ¿Qué es el rango de la vela? Bueno, son los máximos y mínimos de la vela. Entonces, que el mínimo del día 1 sea superior al mínimo del día de compra y que el máximo del día 1 sea superior al máximo del día que yo compré. ¿Vale? Es decir, que vaya creciendo todo. No solo el precio, sino también el rango, también los mínimos y también los máximos. ¿Ok? Bien, esta es la teoría. A mí lo que me gusta luego es verlo primero en un chart de estos enlatados, pero lo que más me va a gustar es, bueno, pues abrirlo luego en otro gráfico, en uno real y que lo veáis como es en la realidad, ¿vale? Bien, aquí tenemos, bueno, es un PC1, yo creo que lo tenéis bien claro, bueno, imagino que aquí hay una etapa 2 alcista, ¿no? Y, bueno, llega un nuevo máximo, que es este de aquí, y a partir de ahí, ¿qué buscábamos? A partir de ahí buscábamos, si os acordáis, escalones, 3 escalones, de 3 a 5 que bajen hacia la media de 20, porque os acordáis aquella pieza de puzzle que se llamaban exhalaciones e inhalaciones. La exhalación era que el precio se alejaba de la media de 20, es decir, este tramo de aquí. La inhalación era que el precio se acercaba a la media de 20. Aquí, igual debería poner en este gráfico una media de 20 por aquí así para que se viera más fácil, ¿verdad? Bien, y bueno, pues esto lo que nos estaba dejando era una estructura de máximos decrecientes, 3 máximos decrecientes, ¿lo veis? 3 máximos más bajos que este. No tendrían por qué ser decrecientes, en este ejemplo lo son, pero ya sabéis que con que sean más bajos que este, mejor. Bien, si son decrecientes, como en este caso, bueno, pues nada, la entrada en el día 0, es lo que voy a poner más grande, ahí, ahora ahí sí se ve bien, la entrada en el día 0 es cuando supera el máximo supera este máximo del día anterior. En concreto, un 0,3% por encima. Fijaros qué nivel de detalle, En concreto, un 0,3% por encima de este nivel, el que sea. Es matemático. Todos nuestros alumnos saben, espero que lo cumplan, entran en el mismo punto, porque saben la teoría y lo aplican en la práctica. Vale, entran aquí. Y, como siempre os decimos, nada más entrar en una posición es como cuando nos subimos al coche. ¿Qué tenemos que poner? Cinturón de seguridad. Y siento ser pesado en esto, repetir siempre los mismos ejemplos, pero lo hacemos de manera voluntaria, lo hacemos porque sabemos que eso va calando en la mente de los que estáis escuchando. Son conceptos que os quedan claros y que ya no se os olvidan. ¿Okay? Entonces, esto es lo del coche de cinturón de seguridad. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Si hemos entrado en una posición, en un valor, el que sea, lo que tenemos que poner es el stop inicial. Y el stop inicial, la teoría dice que el stop inicial tienes que ponerlo debajo del mínimo del día que entras, que en este caso es el día 0, este de aquí, o del día previo, que es este de aquí, el que sea más bajo. El mínimo que sea más bajo. En este caso, el mínimo es de este. Por lo tanto, debajo de este le ponemos un 1% más y ese sería nuestro stop. ¿Vale? Totalmente tabulado. Totalmente tabulado. Si aquí, por preguntas que pueden ir surgiendo y para que podamos ir quitándolas, si aquí hubiera una mecha hacia abajo, ¿qué coño? Vamos a dibujarla. Voy a dibujarla ahí. Imaginaros que hubiera una mecha para abajo, la más un poco más grande. Es decir, en este caso el stop no estaría debajo de este nivel. El stop estaría aquí, un 1% debajo de este nivel. ¿Vale? Bien, voy a dejarlo como estaba.
Pero bueno, es bueno para explicarlo. Entonces, hemos entrado el día 0. Bueno, el día 1 y el día 2, es decir, los 2 días primeros tras compra, no movemos el stop. No movemos el stop. Simplemente lo dejamos aquí, donde estaba. ¿Ok? Un 1% debajo del mínimo del día rojo. Hay una excepción que os quiero comentar. Os acabo de decir, hace unos minutos, que nosotros en nuestra operativa swing trading, nuestro riesgo máximo, nuestro riesgo a la entrada, está en torno a un 6 o un 7, ¿os acordáis? Un 6 o un 7%. Claro. Entonces, ¿qué pasa si, vamos a suponer que la vela 1, en lugar de ser una vela así, modosita, nos hace esto? Imaginaros, vamos a obviar ahora. Vaya, a ver si me deja ponerlo. Imaginaros que ahora es una vela. Vaya, ¿por qué no me deja? A ver si es la 2 la que me deja. Vale, imaginaos que es la 2, me da igual una que otra. Imaginaos que esta, en lugar de ser la pequeñita que era hace un segundo, es este tamaño, que es lo que nosotros llamamos una gran vela sólida. E imaginaros, yo que sé, que tiene un 12% de rango, es decir, desde aquí arriba hasta aquí abajo, un 12%. ¿Vale? Bien, claro, si ella en sí mismo es un 12 y nosotros teníamos entre un 6 y un 7 de stop inicial, estamos hablando de que nuestro stop inicial, si no lo movemos aquí, estamos hablando de un 18%. Eso incumple nuestra norma de que a lo largo de la vida de la inversión el stop tiene que estar a un 6 o un 7%. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando hay estas velas enormes, lo que hacemos es ajustar el stop ya directamente como mínimo aquí, justo debajo de esta vela, ¿vale? Pero si no es este escenario, en el que haya una, a ver, lo puedo dar para atrás un segundo, así, y ahora quito este. Vale, si no es este escenario en el que hubiera una gran vela sólida que nos lleva el stop muy lejos, muy por encima de ese 6-7% recomendado, los 2 primeros días tras compra, es decir, este y este, no movemos stop, ¿vale? Tercer día tras compra, y aquí vamos a empezar a practicar, lo voy a hacer yo. Primero lo voy a hacer yo, luego intentaré que me ayudéis, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es, saber si el tercer día, donde ya tenemos que empezar a mover el stop, si va a nuestro favor, tenemos que hacerlo, ¿no? Claro, para que fuera a favor, os recuerdo, que vaya a favor en precio, ¿vale? Una vela verde finaliza en la parte de arriba del cuerpo, ¿verdad? Entonces, este día ha cerrado aquí y este día ha cerrado aquí. Por lo tanto, a favor ha ido. Ya tenemos el primer requisito. Ojo, tienen que cumplirse, aunque uno de los dos falle, no movemos stop. Bien, ahora vamos a hablar del rango. ¿Os acordáis que el rango también tenía que ir a favor, ¿no? Y como a favor es que suba, porque yo tengo una posición alcista, quiero que los mínimos de esos 2 días, ¿cómo son? Crecientes. O ¿cómo tienen que ser? Crecientes. Este es el primero y el segundo es este. ¿Lo veis? Por tanto, cumple. Vamos a ver los máximos. Este es el máximo de este día y este es el de la mecha, el máximo de este día. Perfecto. Y ahí lo que vas haciendo ha ido a favor. Por lo tanto, la decisión es, ¿muevo stop, sí o no? Como ha ido a favor, muevo stop. Vale, ya tengo la decisión tomada, que aquí la estamos haciendo muy lenta, pero que en realidad te lleva un segundo con 13 centésimas, porque lo ves inmediatamente, ¿no? Es algo muy visual. Dices, oye, coño, ha ido a favor, venga, muevo stop. ¿Dónde muevo stop? Siguiente paso, ¿dónde lo muevo? Miras las 2 velas anteriores, en este caso la 2, la 1, y lo pones un 1% debajo del mínimo más bajo. Repito, un 1% debajo del mínimo más bajo de esos 2 días. En este caso, el más bajo es el de la vela 1, ¿lo veis? Pues el stop pasaría de estar más o menos aquí a aquí. ¿Vale? Bien, este es el movimiento. Al día siguiente habría otra vela y tendríamos que analizar si ha ido a nuestro favor o no ha ido a nuestro favor. ¿Ok? Bien, ahora que ya tengo esto, que yo creo que, bueno, salvo que me digáis lo contrario, creo que se puede entender bien. Aquí tenemos un ejemplo con Moderna, pero lo pensé antes, que en lugar de verlo aquí enlatado, vamos a verlo en realidad. Voy a poner el gráfico y aquí lo tengo preparado. A ver, un segundito. Ahí está. ¿Por qué? Porque fijaros, lo primero, antes de entrar en el stop, en el tema del stop, quiero explicaros que, bueno, pues aquí la entrada, en gráfico diario, déjame poner también, espera, esto no, a ver, un segundito, ahí, vale. En gráfico diario tenemos una etapa 2 con una media de 20 que sube, una media de 40 que sube, tenemos que llega a un nuevo máximo, ahí veis este máximo relevante, y a partir de ahí, como se alejó mucho de la media de 20, ¿qué le va a hacer a la media de 20? El precio, ¿qué van a hacer? Precio y media se van a juntar siempre,
Acordaros, esto es como si es una goma muy elástica que la tienes estirada al máximo. Bueno, lo más normal es que vuelva otra vez a su elongación normal, ¿no? Entonces, esto, como lo hace, es a través de 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas seguidas con máximos decrecientes, ¿lo veis? Y arranca en la siguiente, arranca aquí, hazlo un poco más grande, arranca aquí, ¿lo veis? Esto se llama patrón de compra 1. Patrón de compra 1. ¿Vale? Bien, fijaros además, otro de los conceptos que yo no lo había visto, me lo chivó Julio antes de empezar. Oye, Juan. Juan, sí, podríamos preguntar si alguien... Qué bueno, sí, tienes razón. Venga, haz la pregunta. Sí, bueno, ese patrón de compra 1 que Juan nos está comentando en diario, ¿vale? Que ocurre justo en el entorno de la media. Justo en ese momento, ¿qué es lo que está pasando en semanal? A ver si alguien sabe identificar qué es lo que está pasando en semanal. Fijaros, yo dejo el ratón. Si yo dejo el ratón, veis que sale inmediatamente una línea vertical donde ocurre el día, donde está marcando el día y donde está marcando también en semanal, para que veáis lo que está ocurriendo en semanal. Ya da una flecha, Juan. Yo creo que es mejor con una flecha. Venga, sí. Bueno, pero no hace falta. Ya el chat está cantando, ¿no? Ah, sí. Es que no estoy viendo el chat ahora. Vale. Ahí tenemos a William, a Marta Caballero, Elvira. Nos hablan de acunamiento. Perfecto. ¿Vale? Joder, cómo mola. Acunamiento. Claro, ¿lo veis? ¿Veis ahora mismo? Mira, este ejemplo que nos acaba de poner Julio es un ejemplo de esto. Mira, 2 piezas de puzzle que encajan. ¿Lo veis? ¿Cuáles son esas 2 piezas de puzzle que encajan? PC1 en diario con acunamiento alcista en semanal. Claro, ¿veis eso? Y dices tú, ¿tienes garantía de que Moderna se va a ir para arriba? Ninguna, no lo sabes. Pero estás poniendo muchas probabilidades a favor. ¿Entendéis? ¿No sabéis la ilusión que me hace leer tantos acunamientos juntos? De verdad, muchísimo. Buah, genial. Genial. Vale, esto es un ejemplo de eso, de piezas de puzzle, que se va juntando, ¿no? Entonces, que te están diciendo las dos la misma información. Te están diciendo, oye, esto lo más normal es que arranque para arriba. Bueno, pues ya que hay un patrón, pues podemos hacer la operación, ¿verdad? Voy a quitar esto para que no haya, a ver si puedo quitar esto para que no haya un ruido. Y ahora ya que el semanal ya ha hecho su trabajo, porque aquí ya estaba en etapa 1, aquí ya estoy en etapa 1. Venga, nos lanzamos otra pregunta rápida. ¿Qué día comenzó de manera oficial la etapa 1? ¿En qué vela? Vamos a ver. Alguien que se anime a decir, es un poco difícil en el gráfico, pero ¿quién se anima a decir en semanal? Lo voy a poner lo más grande que pueda. Ahí. ¿En qué vela ha comenzado la etapa 1? ¿En qué vela ha comenzado la etapa 1? Es decir, el semanal empieza a lo que llamábamos ayer no molestar. Porque si tuviera en etapa 4, el PC1 no lo íbamos a coger. Pero como ya está en etapa 1, bueno, pues entonces realmente empieza ya a no molestar, porque después de 1 a 1 que viene 1 a 2. ¿Vale? ¿Alguien se anima a decir en qué vela ocurre? ¿En qué vela ocurre ese comienzo de la primera que cierra sobre la media? Vamos a ver. ¿En esta? No. En esta no. En la vela que cierra por encima del último máximo relevante. Antonio, clavado. Es decir, la vela que cierra, además de manera objetiva, yo voy a coger la línea, la voy a poner en el máximo relevante, ahí, y la vela que cierra es esta, por encima, por encima. La vela que cierra es claramente esta, que es 15 de diciembre. 15 de diciembre, ¿vale? Estoy hablando en semanal, La semana del 15 de diciembre. Esta es, ¿vale? ¿Por qué esta? Porque es la que cierra, una vela verde cierra en la parte de arriba, cierra por encima de este nivel. ¿Lo veis? Esta es el comienzo de la etapa 1. Por lo tanto, ya vemos que el semanal no molesta, que era lo que realmente estábamos buscando. Ya sabéis que el marco temporal semanal lo que nos dice es hacia dónde va la corriente del río, ¿vale? Y claro, si la corriente del río va en mi contra, yo no me voy a poner a nadar hacia arriba si en semanal está la corriente hacia abajo, porque estás abocado al fracaso, estás abocado a que te agotes y fallezcas. Así que ya vemos la etapa 1. Ahora vamos a entrar al meollo ya rápidamente para hacer la parte de stop, que era a lo que veníamos aquí. Lo que pasa que, claro, como siempre vemos conceptos paralelos, pues solemos explicarlos. Para ello voy a poner solo el gráfico diario, para que se vea bien. Y de hecho, voy a quitar un momento el volumen, para que también
A ver, voy a quitar el volumen. Así se ve mejor incluso. Y quito esto. Vale. Fuera tú también. Y tenemos solo el gráfico. Tenemos el patrón de compra 1. Un patrón de compra 1 que nos da la entrada. Vale, quita hasta las medias. Como saben que las medias están alcistas. Pues me parece bien, me parece bien. Sí, vamos a ocultar las medias también para que no haya ruido ninguno, lo veáis bien. Así nos centramos en el precio. Tienes toda la razón. La de 200 fuera. Perfecto. Fijaros que eso lo quito aquí. Lo quito aquí arriba. Color, lo pongo, lo quito. ¿Vale? Muy sencillo. Real time es bastante sencillo. Bien, pues buen apunte, Manu. Entonces, ahora, punto de entrada aquí. En concreto, en esta vela. Esta de aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es la primera que supera el máximo anterior. ¿Lo veis? Es la primera que supera el máximo anterior. Bien, a partir de ahí, oye, ya hemos entrado y ahora aquí ya empiezo ya os pido participación. Primer día, este de aquí. Vamos a analizar si va a favor. En precio va a favor y en rango también, porque los mínimos son crecientes y los máximos son crecientes. Pregunta cerrada. ¿Muevo stop? ¿Sí o no? Esa es la primera pregunta que os lanzo ya rápidamente. Es decir, este día, que es evidente que va a favor, ¿muevo stop? ¿Sí o no? Vamos a ver quién es el más rápido, la más rápida que nos tal. Vale, ya veo unos cuantos nos. Efectivamente, no muevo stop. De momento mi stop, de hecho voy a poner un sitio donde estará mi stop. A ver, más o menos mi stop estará por aquí. Vamos a suponer que esto es un 1%, no lo estoy calculando. Bueno, batería de nos. Vale, lo tenéis claro, bien. Vamos al día siguiente. El día siguiente es este tan grande. Este tan grande, que representa eso, un 10%. Un 10%. ¿Qué hacemos? ¿Movemos stop, sí o no? Este día, ¿movemos stop? Vamos a ver qué me dice la gente, porque aquí probablemente ya empieza a haber más dudas. Sí, puede ser. No. Aquí va a haber diversidad de opiniones, Diversidad de opiniones. No, sí. Y os voy a explicar por qué unos decís uno y otros decís otro, Porque es totalmente lógico lo que estáis respondiendo. Muchos sí. Vale. Bien. Sí, sin duda. Sí, sin duda. Esa está bien. Mirad, nosotros decíamos que a lo largo de la vida de la inversión tenemos que tener un 6 o un 7% de riesgo de operación. Entonces, claro, si esta vela sola, es verdad que es la segunda vela, no la tercera, es la segunda, pero solo ella, mira, lo dejo quieto y os sale ahí, variación con unidad anterior un 10,85. Es decir, solo ahora mismo esta vela está a un 10,85, pero claro, nuestro stop está aquí abajo, hay que meterle pues probablemente otro tanto. Por lo tanto, estaríamos hablando a lo mejor de eso, ¿de qué? De un 20%, como un 20% al stop. ¿Tiene sentido tener un stop a un 20% en swing trading? ¿En diario? No. Por lo tanto, en este caso, lo que tenemos que hacer es poner el stop, bueno, pues justo aquí debajo de esta. Justo debajo de este mínimo que ha marcado en este día, donde se ha metido un 10,85%. ¿Vale? Aún siendo todavía dentro de los 2 días, tras compra, que en condiciones normales no movemos stop. Pero es que esto no es una condición normal. Esto es que el valor ha subido ya un 10,85% y nosotros tenemos que empezar a asegurarnos cierto beneficio. Es como si cada vez que movemos el stop lo que hacemos es encapsular un poco de beneficio ya para nosotros. ¿Entendéis? Bien, eso es lo que buscamos. Siguiente día. Vamos a ver, siguiente día. Vamos a ver si ha ido a favor. ¿Este ha ido a favor? ¿Qué me decís? Esta vela de aquí, voy a mirar, voy a poner la flecha. A ver, esta vela de aquí ha ido a favor con respecto al día previo, ¿sí o no? Vamos a cerrar todo esto. ¿Sí o no? Vamos a ver. Vamos a ver, sí. Sí. Vale, sí, vale. Ha ido a favor, vale. Entonces, la decisión es que tenemos que mover el stop. Miramos los dos más atrás, y según la teoría, deberíamos ponerlo debajo del mínimo anterior. Pero claro, nosotros no movemos nunca el stop, en nuestra contra. No lo movemos nunca. Por lo tanto, el stop no se toca, ¿vale? Sigue aquí. Siguiente vela. Esta de aquí, vemos que no va a favor. Esta roja. ¿Por qué? Coño, porque el precio ya baja. ¿Lo veis?
esta ya baja. O sea, ya no me cumple una de las dos condiciones. No es que precio y rango, no. Si ya el precio no os va a favor, no movemos el stop. Por tanto, aquí no movemos el stop. Esta de aquí, esta doji, que no sé si veis muy bien, así la puedo poner un poquito más grande, porque ya en mi pantalla se ve un poco difícil, igual vosotros ahí lo veis, lo pudierais dar. Esta otra, vemos que en precio sí ha ido a favor, pero en rango no, porque los máximos son decrecientes. Como no se aprecia bien, voy a dejar el ratón quieto. Mirad, el máximo es 35,56 de este día, y de este día el máximo es 35,40. ¿Lo veis? De 35,56 a 35,40. Es decir, los máximos han sido decrecientes. Por lo tanto, como dice ahí Torres Camacho, todo sigue igual. Es decir, mi stop sigue aquí. No lo puedo mover porque no ha ido a favor, de manera objetiva. Siguiente vela. Esta de aquí. ¿Ha ido a favor? Pues vemos que no ha ido a favor. ¿Por qué no ha ido a favor? Porque en precio ha caído, los máximos son decrecientes y los mínimos son decrecientes. ¿Lo veis? Por lo tanto, ¿qué pasa? Nada. Llegas, tomas la decisión, no hago nada hoy aquí. Mi stop sigue estando aquí. ¿Vale? Perfecto. Vamos a la siguiente vela. Vamos a esta de aquí. Bueno, esta os la dejo fácil. Ha ido a favor. No me voy a parar mucho en el tema porque es evidente que viendo además el tamaño de la vela, ha ido a favor. Además, en sí misma ocurre que la variación con la unidad anterior es del 17%. Este día ha subido un 17% el valor, ¿vale? Por lo tanto, ¿tiene sentido que nuestro stop esté a un 17 más otros 6 que hay aquí? ¿Un 23%? Enseguida sabéis que no. Y que como dice Joaquín, me parece, Joaquín, hay que mover el stop. Efectivamente, Jordi. Hay que mover el stop, sin duda alguna. ¿Dónde lo movemos cuando la vela es tan grande? Cuando la vela es tan grande, lo que hacemos, tan grande esto era un 17%, lo ponemos justo debajo de la mitad. De la mitad de la vela. Aquí, más o menos. Esto es fácil, parece complicado, pero fácil. Simplemente apertura menos cierre, lo divides entre 2 y lo pones un poquito por debajo. Matemática pura, ¿vale? Movemos el stop aquí. Hay que tener en cuenta que nuestra entrada ha sido aquí ya, Bien, todo esto lo que hacemos es, alguien lo decía por ahí, encapsular beneficios, ¿vale? Si va a favor, lo que tienes que hacer es asegurarte esos beneficios. ¿Vale? Este día, aquí. Al día siguiente, este va a favor. La respuesta es sí, va a favor. Porque tanto en rango como en precio, ahí está, es creciente. ¿Vale? Es creciente. Claro que una vez que decides que sí, tengo que mover el stop 2 días más atrás. ¿Os acordáis, no? O 1 o 2, debajo del mínimo de 2 días más atrás. Como 2 días más atrás significaría irnos en contra, a nuestra contra, no movemos el stop. El stop solo se mueve a favor de posición. El stop solo se mueve a favor de posición, nunca en contra de posición, ¿vale? Vale. Vamos a la siguiente vela. Esta va a favor. Voy a esperar. ¿Va a favor? Esta de aquí. Esta vela roja, de aquí. ¿Va a favor? Rango y precio. A ver qué me decís. David, no sé si me estabas contestando esto u otra cosa. Si me estás contestando a esto, malo. No ha ido a favor. Vale, Arturo ya salió ahí al corte. Vale, no. Néstor ya me dice no se mueve el stop. Lógicamente, bien, lo has entendido. Perfecto, no. Va, bueno, Virginia, perfecto. No, lo tenéis claro. Vale, no movemos el stop. ¿Pero por qué? Porque de una manera objetiva sabéis que no ha ido a vuestro favor. No es esto, ay, es que me da miedo que luego caiga. No. ¿Ha ido a favor o no ha ido a favor? La respuesta es no ha ido a favor. Manuel, ¿por qué creo que no? Hay que quitar ese creo. Hay que cambiar el creo por el veo. Creo que no. Vamos a analizarlo, que no me gusta que no quede claro. Para que vaya a favor, el precio tiene que ir a favor. El precio aquí, la verde finaliza arriba, la roja finaliza abajo. Por lo tanto, aun solo dejando el ratón quieto, ya ves que el cierre del día anterior es 40,58 y el cierre de hoy es cierre 39,36. ¿Lo veis? Ha ido para abajo. Por lo tanto, como ya el precio no va a favor, ya no me cumple una de las dos condiciones, no muevo stop que continúa en el mismo sitio. Siguiente vela, venga, nos vamos a la siguiente. Esta de aquí, ¿ha ido a favor?
Bueno, es obvio que sí, porque en precio y en rango todo va para arriba. Por lo tanto, ahí sí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mirar las dos velas anteriores, voy a utilizar este círculo, las dos velas anteriores, y lo ponemos un 1% debajo del mínimo más bajo. El mínimo más bajo en este caso es el de la vela roja, por lo tanto el stop aquí. ¿Ok? Perfecto. Vamos a la siguiente vela, esta de aquí, y vemos si ha ido a favor o no. Bueno, en precio, pues ha subido, y en rango, los máximos son crecientes, los mínimos son crecientes. Por lo tanto, sí, ha ido a favor. Entonces, ¿qué hago? Cojo otra vez, a ver si puedo coger aquí los dos anteriores, y el stop lo dejo en el mismo sitio, porque debajo del mínimo de los 2 días anteriores sigue siendo el mismo punto. Vale. Nos vamos al siguiente, esta de aquí. Bueno, no hago la pregunta porque es obvia, ¿no? Ha ido clarísimamente a favor. Y además es una vela enorme. Entonces hacemos ese trabajo de, oye, ¿cuánto es esta vela? Esta vela es un 1584. Un 1584. Por lo tanto, cada vez que veáis una vela que es más de un 12, tenéis que mover el stop. Seguro. Y en este caso, ¿a dónde nos vamos? Como siempre, vais a la mitad de la vela, lo calculáis matemáticamente, es una resta, una suma y una división, ¿no? Y lo ponéis unos centavos por debajo. ¿Vale? Ya está. Ese, por ejemplo, lo he hecho un poco a voleo, pero tiene unas normas también que explicaré, que explicamos en la formación completa. Pero esto es más o menos donde lo pondríamos. Vale, ya tenemos el stop aquí arriba. Siguiente vela, esta de aquí arriba. A ver, ahí. ¿Va a favor? Esta de aquí. La respuesta es sí otra vez, por las mismas razones, va a favor en precio en rango. Tengo que mirar los 2 días anteriores y, en teoría, ponerlo debajo del mínimo de los dos más mínimo, el que sea más bajo de los 2 días. Pero en este caso, como el stop ya está por encima, nunca movemos el stop nuestra contra. Nunca. El stop, si se mueve, es para capturar más beneficio. ¿Ok? Lo repito mucho porque sé que es una de las tentaciones que tienen los inversores, sobre todo en el primer año de formación. ¿Vale? Bien, ahí, bueno, pues nada, el stop sigue en el mismo sitio, nos movemos y nos vamos a la siguiente vela. Esta vela. Juan, una puntualización. No lo vamos a complicar más, ¿no? Pero ahí se cumple una de las excepciones por las cuales sí moveríamos el stop. ¿Cuál? Explícala. Cuando después de un movimiento ya muy extendido aparece una vela de reversión, como podría ser esa, ¿no? Veis que es la primera vela de todo el movimiento que aparece con una mecha superior. Sí. Señal de que hay rechazo ahí, ¿no? Con lo cual en estos casos somos ya más agresivos con el stop. Podríamos incluso subirlo al mínimo de esa vela, ¿no? Pero bueno, no vamos a complicar más. Esto es otra perlita que Julio ha decidido incluir. Yo personalmente no lo iba a comentar, pero porque no nos da tiempo a todo y podemos estar aquí hasta las 3 de la mañana, ¿no? Pero bueno, ya que lo ha dicho, perfecto. Cuando hay una subida enorme y hay una vela de reversión, como es esto, lo que llamamos una top tail, bueno, pues entonces lo que ajustamos es, lo más normal es que esto se dé la vuelta. Una top tail lejos de la media, una media que, mirarla, ¿dónde está? Está aquí abajo, está lejísimos. Lo más normal es que después de la exhalación, si te está dando lo que llamamos una vela de reversión, bueno, lo más normal es que comience esa inhalación, ¿no? Y luego ya te salte el stop. Fijaros. Yo menos mal que Julio ha hablado porque me estaba durmiendo, O sea, es que es monótono, es aburrido, la verdad. Sí. La verdad que estos dos, siempre, cuando acabamos la sesión, siempre me dicen, vaya tostón que acabas de hacer con lo del stop. Siempre me dicen lo mismo. Pero es que en realidad, lo que queremos transmitiros es que esto, efectivamente, es monótono, es aburrido, pero es que eso es disciplina. ¿Entendéis? Eso es disciplina y eso es lo que os va a llevar al trading sostenible. Fijaros, es que tenemos muchos estereotipos, sobre todo los yankees, nos meten unos estereotipos en la cabeza de que la bolsa tiene que ser trepidante, que si móvil, que si compra, vende. No, por lo menos en la modalidad swing trading. Oye, si te haces intradía ya no digo nada, obviamente, pero en modalidad swing trading es algo tranquilo, es algo orientado a personas que tienen una actividad principal. Tranquilidad, y sosegado y aburrimiento, ¿vale? Aburrimiento. Vale, para poner un poco más de emoción, porque ya prácticamente estaba terminado. Y nada, esto nada. Netflix, a ver si ahí, como siempre estamos en el lado alcista, pues ponemos el lado bajista y a ver si ahí cómo se desenvuelve. Netflix. Sí, ya estás en Netflix. Sí, pero es que no sé si tenía la correcta, por si acaso, No. Sí, es esta. Bueno, nada, es lo mismo. Es que tú el ciclo de vida lo veis, ¿verdad?
es lo mismo. Al final, tú, si entras, yo qué sé, por un patrón de venta 1, como puede ser este, por ejemplo, al final lo que tienes que hacer es ver si va a favor. Y en este caso, que vaya a favor, lo que significa es que caiga en precio y caiga en rango, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, si has entrado, por ejemplo, aquí, aquí, ahí, bueno, pues a partir de ahí, este día va a favor porque cae en rango y precio, pero como es el primer día tras compra, no lo moveríamos. Este día en rango sube, porque veis que los máximos son crecientes, por lo tanto no lo moveríamos. Pero es que además tampoco el segundo día, era el segundo día, por lo tanto tampoco lo moveríamos. Este día, que es el tercero, este día, este es el tercero, ahí está, este de aquí, sí movemos el stop, vaya por Dios. ¿Por qué? Porque va a favor. El precio cae, cierra aquí, y los máximos son decrecientes, ¿lo veis? Los mínimos son decrecientes. ¿Qué haces? Nada, mira los 2 días anteriores, que son este, y el stop que inicialmente estaba aquí, ya lo empiezas a mover y ya lo llevas aquí. Y así sucesivamente. La siguiente vela veremos si va a favor o no. Esta está claro que va a favor. Pues el stop ya mirarías 2 más atrás. A ver si quito esto. Vale. Ahora hablo de esta vela. Bien. Esta vela va clarísimamente a favor. No sé cuánto es esto. Bueno, es un 4%. Pues miras 2 más atrás y lo pones un 1% por encima de este máximo. Del que tenga el máximo más alto ahora. ¿Veis que es todo, bueno, a la inversa, ¿no? Es una cosa a la inversa. Vale. Bueno, esto seguiría así. Bueno, pues aquí no te has sacado de stop. Entonces, si has entrado aquí arriba en 100 y pico, pues a 83 te va a llegar y yo creo que tiene pinta de llegar donde nos dijiste aquel día. Sí, a los 82 del solo redondeado. De hecho ya ha llegado, mira, ya ha llegado. Me acuerdo que lo dijiste por aquí arriba y eso tiene pinta de caerse a 80. Y míralo, ahí lo tienes. Me acuerdo que fue tras los resultados que presentaron, que hubo el gap que tenemos arriba, el hueco profesional que tuvimos en mitad de octubre, noviembre. Ajá. A partir de ahí se avisó. Vale, claro. Eso es lo bueno de la comunidad, ¿no? Que, claro, nosotros compartimos, no nosotros solos, ahora ya hay mucha gente que tiene mucha experiencia y que comparte estas situaciones y hay esos avisos de, oye, cuidado que está ocurriendo tal patrón en tal sitio, que está ocurriendo un patrón determinado o o un objetivo. El objetivo de este movimiento es llegar a este sitio, ¿no? Venga, vamos a ir, Julio, ¿qué te parece si tocamos tema de cartera e índices ya? Sí, claro. Venga, que si no nos enrollamos mucho y no quiero yo... empezamos por qué ha hecho el mercado. A ver, lo voy a poner en grande que se vea bien. Hombre, sí. Mira el color cansado, ¿eh? Sí. Venga, todo tuyo. Bueno, la semanal seguimos igual, ¿no? Como comentábamos al principio de semana, etapa 2, máximos y mínimos relevantes, media de 20 alcista, media de 40 alcista, con lo cual, etapa 2, bueno, simplemente tomándose en las últimas semanas un pequeño descanso, ¿no? Después de un impulso que se inició hace ya 10 meses, ¿vale? Y parece que, bueno, esta semana activó un nuevo patrón de compra 1, ¿no? Al superar, después de una inhalación hacia la media 20, superar el máximo de la semana anterior. Bueno, pero parece que encuentra dificultades, ¿no? Para romper esos máximos de momento. Bueno, veremos si los acaba rompiendo o no. Si nos vamos al diario, bueno, pues el diario continuamos con una etapa 2, pero una etapa 2 endeble, como decíamos, ¿no? Endeble porque en cada inhalación el precio corta hacia abajo la media de 20. ¿Vale? Venimos comentando desde el inicio de semana que, bueno, lo normal es que el precio volviera a la zona de máximo, pero que al primer intento le costara. ¿Vale? Le costará por el concepto de corredor cansado que llamamos, ¿no? Tenemos un movimiento que se inició desde abajo, con más de 6 velas. Lo normal es que probara superar esa zona, pero que no pudiera. Bueno, y de hecho, ya vimos, ¿no? Como intentó ayer, no pudo, y hoy ha hecho lo que sería volver a la zona de soporte, ¿no? Que es esa zona de hueco que nos dejó. Bueno, y desde ahí nos deja una bottom tail. Que pudiera intentar volver a atacar mañana, ¿no? Pero una bottom tail que no tiene grado de penetración en la vela previa, ¿vale? Con lo cual, bueno, yo creo que lo lógico sería que mañana tuviéramos algo más de inhalación, ¿vale? Hacia la zona de la media de 20, ¿vale? Antes de, bueno, quizás en unos días volver a tomar fuerza y volver a intentarlo, ¿no? Pero me extrañaría mucho que lo hiciera mañana. Vale.
Vale, bueno, pues este es un poco el escenario para mañana. Vamos a ver las distintas acciones que hemos comentado. Una de ellas es Plug. Esta es la que habíamos puesto por patrón 1, 2, 3, si os acordáis. Y claro, como no ha entrado, pues si no hay patrón, no hay operación. Ahí queda clarísimo, ¿no? El concepto, ¿no? No hay patrón, no hay operación, nos olvidamos de ella. Eliminamos la orden, nos olvidamos del valor. No hay ningún tipo de interpretación emocional. Ninguno. El mercado manda. ¿Ha tocado el nivel? Sí, he entrado. ¿No ha tocado el nivel y se ha caído? Hasta luego. Acordaros que nosotros contratamos las acciones para que hagan un trabajo. En este caso no la hemos llegado ni a contratar. Digamos que no ha pasado la entrevista previa, podríamos decir, ¿no? Venga, esta está clara. Fue la primera que pusimos el domingo, ¿no? Vamos a ver la siguiente. Espera un momentín, vamos a ver. Aquí sube. Vale. Bueno, nada, en realidad, ¿os acordáis de aquello de... Es que estaba pensando una cosa. ¿Os acordáis de aquello de los ejércitos que os contamos el primer día? Ejército comprador, ejército vendedor. ¿No? ¿Por qué no ha entrado? ¿Por qué no ha entrado esta operación? ¿Por qué no ha entrado? ¿Qué ejército creéis que está mandando? Es una pregunta que os animo a contestar. Si no ha entrado esta operación, nuestra orden de compra estaba, si os acordáis, aquí. Esto era así. A ver si lo vemos en tiempo real. O sea, ahí lo veíamos, ¿vale? Nuestra orden de compra la habíamos puesto ahí encima, más o menos. ¿Por qué creéis, en términos de ejércitos, de ejército comprador y ejército vendedor, por qué creéis que no ha entrado esta operación? ¿Qué ejército creéis que están por...? Ventaja de hablado, ¿no? Sí, parece sí. Se ha hablado. Bueno, a lo que comenta Juan, ¿qué ejércitos pensáis que ganaba la batalla y que ahora sí, es que me fui un segundo, no lo sé. Sí, vendedor, vale, es por eso, efectivamente, porque se está vendiendo más. Al final, acordaos que de fondo aquí lo que hay es una ley de oferta y demanda. No hay más. Ley de oferta y demanda. Entonces, el ejército vendedor estaba más fuerte. ¿Lo veis? Vaya que sí estaba fuerte. Y de hecho, si llegamos a entrar, estaríamos perdiendo un 10%, una cosa así. No sé cuánto es esto, más o menos, por ahí. ¿Vale? Bueno, nada, a lo que vamos. Vamos a por la siguiente. A ver, un segundito, que tengo la chuleta aquí, de las que eran. AMGN. Esta es otra. Julio, tú la tienes, aquí la tienes. Sí, bueno, AMGN, entrábamos por, sería patrón 1, 2, 3, 4, y de hecho nos dio la entrada el martes, ¿vale? Pero luego el miércoles ayer se dio la vuelta. Bueno, nosotros con total objetividad y sin emociones mantenemos el stop esperando que el valor se reestructure, ¿no? Un poco como comentamos ayer, y parece que es lo que ha hecho en el día de hoy, ¿no? Incluso si te vas a un marco temporal horario se verá con más claridad, ¿no? Cómo finaliza esa etapa 4, hacia esa etapa 4i, ahora haciendo lo que sería el acunamiento. No sabemos si será para arrancar, perder el mínimo relevante anterior, con lo cual nos acabará saltando el stop, o si nos deja un fallo de patrón de venta 1 e inicia una etapa 1. De momento nosotros el stop está donde debe de estar y si nos acaba saltando será señal de que el valor se va a dar la vuelta y probablemente tenga mucho más recorrido hacia abajo. Este valor para mí va a servir muchísimo mañana. Porque si se da el caso hipotético de que se gira y se va para arriba, podemos explicar el por qué nunca, o sea, lo que a veces sale de que si la vela va que parece que vaya a saltar el stop, ¿por qué no nos salimos a la posición y todo eso? Esto, si mañana se gira, podría ser un ejemplo del por qué. Pues eso es genial porque como decíamos antes, nosotros nos interesa explicar lo que está ocurriendo en el mercado en cada situación, ¿no? Entonces, si nos da ese escenario, vendremos a ver este valor y lo explicaremos. Vale, venga, siguiente. A ver, que tengo la chuleta por aquí. HSY. SY. Ahí está. Bien, ahí está. Vale. Tienes el horario en la... Ahora. Ahí. Bueno, es un valor que entrábamos por patrón de compra 1 ayer, nos dio entrada ahí, pero bueno, no acabamos de confirmar y hoy igualmente, ¿no? Hoy abrió con un hueco profesional alcista, pero que ha sido negado, ¿vale? Ha sido negado en el día de hoy y que, bueno, lo cual no
no augura nada bueno para nuestra posición de momento. Pero bueno, de momento mantenemos, estamos en el entorno de la media de 20, con lo cual el precio todavía podría volver a arrancar, ¿no? Está haciendo lo que conocemos como retest. El retest. Está retesteando la zona previa y dentro de una tendencia alcista. Por lo tanto, total normalidad y esperamos que esto arranque en los próximos días. Vamos a ver el siguiente. A ver si la pongo. A ver si, bueno, no sé qué estoy tecleando. Ahora. ARMK era la siguiente. Ahí está. Pues muy similar al anterior, ¿no? Entrábamos por patrón de compra 1, se nos activó la orden ayer, pero bueno, hoy de momento se ha dado la vuelta haciendo lo que sería el retest, ¿no? De momento, bueno, no hay mayor problema porque vemos que nos deja mechas por abajo, Ajá. señal de que, bueno, el precio está testeando nuevamente ese soporte y quizás acabe arrancando, ¿no? Un poco en consonancia con su índice de referencia, ¿no? Con el Russell. Claro. No lo hemos visto hoy, pero comentábamos, ¿no? Que esperábamos que el patrón de compra 1 nos hiciera un retest. Bueno, es lo que está ocurriendo en el mercado esta semana, ¿no? Es normal que los valores, pues, representen, ¿no? Ese mismo movimiento que su índice de referencia. Correcto. Lo más normal es que esto, además con la estructura de doble mínimo aquí, bueno, pues que puede reestructurarse e irse para arriba, ¿no? Vale, vamos a ver la siguiente. La otra que teníamos activa era KGC, creo. Sí, KGC. Esta. Ahí lo tienes. Sí, KGC era una entrada. Una de los patrones que utilizamos para operar contra tendencias, que no es lo habitual, pero bueno, un poco lo mostramos el otro día más que nada por mostrar cómo se opera el lado corto. Es un patrón explosivo bajista que, bueno, nos dio la entrada nosotros el martes. Bueno, ayer parece que no confirmaba y ya por fin hoy arranca, ¿no? En el sentido de lo que sería el arranque de la inhalación, que es el movimiento que íbamos buscando. De momento, bueno, nos deja un día en el que el valor creo que ha caído un 5%, ¿no? Sí, un 4, un 3,86. No, un 4%, bueno, iba cayendo un 5 cuando lo vi. Y bueno, esperamos que tenga continuidad en los próximos días. Continuidad para que vaya a su objetivo. Fijaros algo importante. Os des cuenta que en ningún momento todavía hemos hablado de dinero. En ningún momento. Estamos hablando de entender. Estamos hablando de ver. Estamos hablando de leer el mercado. Porque lo importante, obviamente aquí todos estamos por ganar dinero. Obviamente. Pero lo importante es que no poner el foco en ganar dinero. Lo que tenéis que hacer en realidad es poner el foco en operar bien. Porque si operáis bien, la consecuencia es obviamente ganar dinero, ¿vale? Entonces, al final, entender el mercado es leer cada pieza, por grande o pequeña que sea, y encajarla, ¿no? Y eso es lo que nos permite a nosotros operar con esta tranquilidad y esta claridad y esta, bueno, no sé, disciplina, podríamos decir, ¿no? Que es lo que estamos trabajando durante toda esta semana, ¿no? Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, toda esta semana lo que estuvimos son viendo esos conceptos sueltos, y ahora lo que queremos ponerlo es todo conjunto, ¿no? Es poner cada pieza en su sitio para que entendáis de verdad cómo funciona este método y cómo se integra. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Mirad, déjame ver la presentación. La tengo por aquí. A ver si la veo. Ahí está. Vale. Déjame en modo presentación que se vea grande. A ver. Ahí va. Bueno, os decíamos que, y ahora ya os vamos a hablar un poco ya de nuestra formación, ¿vale? Para que veáis en qué consiste. El trading sostenible, fijaos que utilizamos la palabra sostenible y lo hacemos adrede, sostenible. Esto no queremos que sea una flor de un día, esto no queremos pegar un pelotazo una semana, no queremos, no. Habrá otra gente que sepa hacer eso y lo enseñe y perfecto, Aquí es otra ventanilla. Aquí es la ventanilla del trading sostenible, el trading que consigue batir el índice de manera recurrente, aplicando un método a través de la objetividad y con un acompañamiento, que es lo que nosotros yo creo que hacemos muy bien, ¿no? La semana de trading rentable hemos hablado de esas piezas de puzzle, hemos hablado de esa mentalidad
y de, bueno, también el trading que necesitas, ¿no? Porque cada uno, yo siempre digo que a mí el trading me enseñó a conocerme a mí mismo también, en el sentido, y os pongo el ejemplo, ¿eh? Yo, en mi formación profesional, empecé trabajando en intradía y no podía con ello. Chico, una cosa, llegué a pensar, yo mido un 80 y peso normalmente 82 kilos. Estoy más o menos ahí. En el peso. Bueno, pues operando intradía el primer año, me acuerdo que bajé 10 kilos. Estaba en 70 y pico, era un palo. Y era porque, bueno, la verdad que en España, en el horario español, lo digo porque aquí hay gente de Latinoamérica, en el horario español, por ejemplo, los datos americanos salen a las 2:30, es decir, la hora de comer, digamos, aquí en España, ¿no? Y claro, nosotros, bueno, en la empresa teníamos unas posiciones fuertes nuestras de clientes, etc. El nivel de estrés y tensión que había a esa hora no me permitía comer. Especialmente viernes o, bueno, cuando había datos importantes, no me permitía ni siquiera comer. Así que imagínate los nervios. Entonces me di cuenta que el intradía no era para mí. Entonces, ¿qué hice? Di un paso atrás y me fui al swing trading. Y fijaros, nosotros tenemos luego alumnos que hacen lo contrario, es decir, empiezan por swing trading y luego se dan cuenta de que lo suyo quieren más gas, y entonces tienen el intradía para ello, ¿no? Entonces, esto te ayuda a conocerte, te ayuda a conocerte a través de, bueno, lo que os dijimos casi desde el principio, la simplicidad y la objetividad, nada de complicarse, que si la media no sé cuánto, que si el Ikikamochu, que si indicadores que no sabes ni pronunciar. A veces nos intentan complicar demasiado las cosas para generar dependencias. Y nosotros vamos por el otro camino. Nosotros vamos por el camino de la autonomía. El objetivo es que cuando acabéis con nosotros, seáis, si queréis, personas autónomas en la toma de decisiones. Autónomas en la toma de decisiones. Que luego queréis continuar con nosotros, pues estupendo. Pero que no fuera necesario, porque ya tenéis todos los herramientas y toda la práctica, ¿no? Porque además ahí, el lunes, cuando os enfrentéis al mercado, no vais a tener que adivinar nada. No, vais a tener que leer lo que como estáis empezando a leer esto, ¿no? Aquí dice la pregunta, ¿habéis notado el cambio en cómo entendéis los gráficos en la operativa? Me la respondo yo, porque viendo vuestras respuestas sé que en la medida de lo que estamos haciendo, que nos conocemos desde hace, Julio, que estamos desde hace 5 días, ¿no? Realmente, el audio, sí, desde hace 5 días parece que estamos, ¿no? Sí. El domingo empezamos, estamos a jueves, 5 días. Y suelen ser 1 hora y media, pues en 7 horas y media, en la medida de que 7 horas y media pueden transformar, yo creo que lo estáis viendo. ¿Y por qué? Porque dice aquí, porque habéis empezado a encajar las piezas del puzzle. Fijaros que es solo una semana, bueno, 4 días, 5 días de sesión, ¿no? Y entonces estáis empezando a ver cómo podéis desterrar lo que seguramente os estaba pasando hasta ahora. Lo que seguramente estaba pasando hasta ahora. Es decir, quedarse enganchado con un valor, por no tener una gestión de stop, comprar justo cuando empieza a bajar. ¿Por qué? Porque no has visto que está extendido muy lejos, en una acceleración muy lejos de la media de 20. No es que te estén mirando por la cámara del show de Truman. No, es que no estás leyendo bien el mercado. Ahora vosotros en eso no vais a caer. ¿Nos veamos más o no nos veamos nunca más? Eso ya os lo lleváis para vosotros para siempre, no para hoy, os lo lleváis para siempre. Promediar a la baja, esa es otra tremenda, cuidadito. Perder toda la subida por no haber sabido vender. Cuidado con la intentar adivinar suelos. Adivinar y bolsa combinan muy mal. Pero que muy mal, O otra de las cosas que hace mucha gente, no empezar nunca por verlo demasiado difícil. Es lo de siempre, ¿no? Si no das nunca el primer paso, no vas a dar nunca el segundo ni el tercero. Eso es evidente, ¿no? Y bueno, hay gente que opta por esa opción, pues, oye, pues perfecto, ¿no? Pero realmente ese es otro de los problemas habituales, ¿no? No decir, coño, esto que me han explicado tiene sentido, lo que me explican lo entiendo, me lo explican razonablemente bien y creo que puedo integrarlo en mi día a día, ¿no? Como una actividad más, ¿no? Bueno, ¿qué más? Más cosas por aquí que os quiero contar. Fijaros, superado, bueno, en el sentido de que habéis podido entender cómo tomar ese tipo de decisiones. También hablamos, en este caso, en esta diapositiva, de la transformación, es decir, de lo que estamos acostumbrados a ver por ahí, de mucho ruido en los gráficos, que incluso a mí al principio me cuesta, cuando veo un gráfico que no es del TMA, del Trading Mentor Academy, entenderlo entiendo igual, pero no es lo mismo ver esto de la izquierda que ver esto de la derecha. No es lo mismo, te pongas como te pongas, porque es mucho más nítido, porque mi ojo en la derecha va directamente al foco, a lo importante, al precio. Sin embargo, aquí en la izquierda, que si Bollinger, que si estocástico, que si divergencias, tengo tal cantidad de información que me desvía de lo realmente importante.
¿vale? Por lo tanto, esa es otra de las transformaciones, toda esta semana lo que hemos hablado, fijaros que la gran mayoría del tiempo es cosas de mentalidad, cosas de qué es un ciclo de vida, barrio sésamo, sin patrón no hay operación, stop loss, alineamiento de marcos temporales. Lo importante es que entendáis que hay que tener esta mentalidad casi cuadriculada de entender lo que está ocurriendo y actuar en consecuencia. No, a veces nos acusan de que somos demasiado rígidos. Oye, no hagas esto. Es como si lleváramos a la gente por un raíl, ¿no? Bueno, no sé si es mejor semana para decirlo en España, lamentablemente, pero como si fuéramos por un caminito muy, muy cercano, ¿no? Muy delimitado. Fijaros, hablamos de la mentalidad operativa con cosas como opera con objetividad, sin emociones, gráficos simples, resumiendo todo lo que acabo de decir, compra cerca, vende lejos, opera alineado. Fijaros que en esta diapositiva tenéis casi todo lo que hemos hablado. Sin patrón no hay operación y el stop loss protege tu capital. Esta diapositiva, hacerle un pantallazo, print screen. ¿Por qué? Porque realmente es la base de todo. Es la base de lo que estamos dando vueltas mentalmente durante todos estos días. ¿Cuáles son las reglas mentales de un buen trader? Atención, la primera es muy básica, pero sorprenderías la cantidad de veces que me encuentro con que no lo hacemos así, que no lo hace la gente así. Invierte ahorros, no dinero que necesites para vivir. A mí me parece una obviedad, pero os sorprenderías, no siempre es así. Y es uno de los errores más clamorosos, porque meter esa presión de tengo 5.000 euros, los voy a meter en bolsa porque quiero que mi hija se vaya a estudiar a Estados Unidos dentro de X años y necesito 20.000, es una presión que te va a hacer tomar decisiones emocionales, ¿ok? Te va a evitar trabajar con tranquilidad, trabajar con centrado, de acuerdo a unos conceptos claros y concisos que os damos. Entonces, eso hay que evitar esas emociones. Por lo tanto, dinero que no necesites en el corto plazo. Es una obviedad, pero no por ello tenemos que obviarla, que no decirla. Invierte algo que entiendas. Es importante que vosotros toméis la decisión de por qué un patrón de compra 1 puede ser interesante, entendáis por qué estáis comprando ese patrón de compra 1. Oye, pues lo estoy comprando porque el dinero está pasando de la oferta a la demanda en una tendencia alcista. Bueno, lo entiendo, es razonable. No estoy comprando cualquier cosa que no sé ni lo que es. No, lo estoy comprando y lo estoy comprando por una razón. Copy trading, peligrosísimo. Una de las cosas más peligrosas que hay, porque en realidad el copy trading no te enseña nada. En el caso de que te vaya bien, el copy trading vas a depender siempre de un tercero. Como ese tercero no le empiece a ir bien o realmente desaparezca, estás así. Te quedas como al principio. Por lo tanto, el copy trading nosotros huimos totalmente de él. No es la solución. Lo que sí es la solución es la autonomía. ¿Vale? Autonomía. Ya está. Ya en la edición anterior me pusieron esta bufanda del Oviedo y por lo que veo se quedó aquí y faltará porque estamos casi desahuciados en primera. Creo que tenemos ahí 13 puntos y está la cosa fastidiada. Como no ganemos este domingo, estamos en etapa 4. El Oviedo está en etapa 4. Mi única opción, y esto para los que sepáis algo, es que este patrón explosivo, pero que tiene toda la pinta, pero estamos desahuciados. Entonces, pierde el dinero a ganar, pierde el miedo a ganar. ¿Por qué digo esto? Porque os vais a sentir representados, seguro, estoy segurísimo. Hay mucha gente que actúa haciendo justo lo contrario, es decir, entra en una posición y empiezan pérdidas y las aguanta. Y un 10 se convierte en un 15, y un 15 en un 20, y un 20 en 25, así. Y las aguanta, ya subirá. Y, bueno, si sube, pues a lo mejor dentro de unos años, pues recupera. O, si no, ya sabes, para los nietos, es que yo soy inversor a medio plazo, todas estas tonterías que se escuchan, ¿no? Y, sin embargo, cuando ocurre lo contrario, es decir, cuando su posición entra y su posición es acertada, por la razón que sea, casualidad, patrón, bueno, lo que sea, a lo mejor es bien. En cuanto va subiendo y va ganando, ¡ay! Cierra, me da miedo. No vaya a ser que la bolsa se dé la vuelta y me lo quite. Vale. Pero ¿tú has visto algo objetivo como Julio vio antes en el gráfico, una top Intel lejos de la media? Porque si has visto algo objetivo que te diga salte,
chapó. Pero si lo único que has hecho es salirte por miedo a que te recupere, estás operando en función de emociones. Lo estás haciendo mal. Y lo más probable es que si hasta ese momento habías ganado un 7, probablemente si lo hubieras dejado, hubieras ganado un 15, un 20, no lo sé. ¿Vale? Bien, qué bueno. ¿Qué más? Bueno, esto ya os lo decimos muchas veces. Al final el método es lo importante. Sustituir el yo creo por el yo veo. Esto lo metimos aquí porque siempre hablamos de que cuando hay alumnos que te dicen, o alumnos o conocidos o personas, no, es que yo creo que la acción X va a ir como un tiro. Toda la frase que venga detrás de yo creo, podéis tirarla a la basura. ¿Por qué? Porque lo que tú creas, lo que yo crea, lo que crea Julio, lo que crea Manu, vale lo que vale. El mercado va a hacer lo que tenga que hacer. Vale nada. Otra cosa es que digas, oye, no, es que yo veo que esta acción acaba de entrar en etapa 2 en diario, en semanal, acaba de entrar en una 1 y por tanto ya no molesta. Y además, yo veo que estoy haciendo un patrón de compra 1. Un patrón de compra 1. ¿Por qué? Porque vosotros en estos pocos días ya estáis empezando a ver ese cambio, a empezar a leer esos gráficos. En este caso, el ejemplo más clásico es el de tú vas al médico y te hacen un encefalograma del cerebro. Te hacen de esto en la revisión médico de la empresa o lo que sea, ¿no? Y claro, te saca ese listado, lo que tiene ahí el doctor, y yo personalmente, que no soy doctor, no tengo ni puñetera idea, yo veo líneas para arriba y para abajo, ¿no? Así que sube una y luego otra baja. Bueno, no sé. No leo. No entiendo. Sin embargo, el doctor está leyendo, está interpretando y toma decisiones en función de eso. ¿Entendéis? Eso es lo que nosotros hacemos. Solo que nosotros ahora ya reconocemos, en estos pocos días, una serie de piezas de puzzle, ya reconocemos unas cuantas cosas. Si ahora estoy seguro que abrís cualquier gráfico y veis un acunamiento, es que yo creo que hasta se os acelera el corazón. Porque a mí me pasaba, decir, hostia, mira, aquí hay un acunamiento, y vais a tener la tentación de entrar. Yo recomiendo esperar y ver cómo se comporta, ¿vale? Es así, es que la realidad es así, porque estáis leyendo el gráfico, Pero el método es lo importante si lo aplicas. Esto lo decimos por conocimiento de causa, ya llevamos muchos años en esto. Un método que se aplica solo a veces, como dice ahí, no sirve para nada. O lo aplicas o no lo aplicas, porque si lo aplicas solo del lunes y martes y miércoles, por decir, es una broma, pues evidentemente jueves y viernes no estás aplicando, pues no te va a funcionar, ¿no? Eso es importante. Y cuando esto ya va más allá de cuando ya has pasado un tiempo, ¿no? Porque esto todo evidentemente tiene su proceso de maduración, ¿no? Cuando ya has aprendido a ganar, tienes que saber que no estás ganando tú, está ganando el método. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que, porque me pasa a veces, hay veces que te crees ya por encima del bien y del mal. Y lo que hace, hay veces que tomas decisiones y los tomas más espontáneas, casi porque has visto el gráfico 50.000 veces o la situación 50.000 veces. Y a lo mejor te confías y ni siquiera miras el semanal, por ejemplo. Pues mira, esto pues voy a comprar. Error. Porque no estás aplicando el método. No estás aplicando el método. Y por mucha experiencia que tengas, por mucha cosa que estás, a mí me hace, ala Juan, te salto el stop por soberbio, pudieras decir, ¿vale? O sea que hay que tener siempre clara la idea de que aun cuando pases a ser rentable, porque hay un periodo inicial en el que no eres rentable, cuando ya das ese salto, el paso, como es el cabo de hornos, que podemos suele decir, ¿no? Cuando ya das el paso a ser rentable, llega un momento en el que como que te subes un poco, ¿no? Bueno, esto ya lo vi 50.000 veces, esto va a ser así. Y la bolsa te hace, Juan, stop y a por otra, vuelve por otra. Y entonces, claro, te pone en tu sitio y vuelves otra vez al redil, digamos, ¿no? Al redil del método, el redil del método. Al final, el método es sencillo de aprender, pero la constancia, la consistencia en la práctica es lo que te va a hacer rentable. Es un poco lo que os decía antes. Normalmente, lo lógico es que, y por eso nuestra formación está estructurada así, lo lógico es que empieces perdiendo dinero. Si lo haces en real, que mucha gente lo hace en demo, ¿no? Para no arriesgar dinero, lo cual me parece aún mejor, ¿no? Pero hay gente que lo más normal es que de inicio pierda dinero. Claro. Es siempre el mismo proceso.
Si estás en una formación de este estilo y te estás interesando en una posible formación profesional, como puede ser esta, es porque no te ha ido bien antes. Bueno, o porque te aproximas por primera vez a los mercados, que también puede ser. Si no te ha ido bien antes es porque estás en pérdidas. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando entras en esta formación nuestra? ¿Que inmediatamente pasas a ganancias? Ni de coña. Así de claro os lo decimos. ¿Qué ocurre? Sí, empiezas a controlar las pérdidas. ¿Por qué? Porque empiezas a meter parámetros como el stop de protección, porque empiezas a tomar decisiones de operar en cosas alineadas. ¿Entendéis? Eso es. Y entonces, ¿qué pasa? Que probablemente sigues perdiendo, evidentemente, pero empiezas a aplanar. Y solo después de un tiempo, el tiempo lo vamos a ver luego, y solo después de un tiempo es cuando empezamos a ir hacia arriba. Por eso nuestra estructura, hacia arriba en términos de rentabilidad, me refiero. Por eso nuestra estructura, vais a ver luego, que es 3+9. 3+9. No te dejamos solo. No damos la formación y ¡hala! Aquí te... No. ¿Sabéis por qué no hacemos eso? Porque eso era lo que nos pasaba a nosotros cuando hacíamos la formación. También ten en cuenta que nosotros era otra época, ¿no? Yo empecé en esto en el 98. Si es que casi no había internet. Así que imaginaros, yo hacía un curso y hice unos cursos, imaginaos el dinero que yo invertí en cursos, madre mía. Hubo algunos que son buenísimos, pero el problema que yo me encontraba era que el lunes, cuando yo intentaba poner en práctica lo que me habían explicado maravillosamente, empezaba bien, pero a la primera duda de, hostia, ¿ahora qué hago? Y claro, de aquella no había WhatsApp, no había Telegram, no había comunidades, no había nada de eso. Entonces era uno de los problemas fundamentales que teníamos, ¿no? Por eso ahora tenemos la estructura hemos desarrollado esta estructura de una formación más luego un acompañamiento durante un tiempo prolongado, ¿vale? Porque hay que entender que, ¿para qué estamos aquí? Yo utilizo los mercados para optimizar mis ahorros. Estoy aquí por dinero. Vamos, eso es evidente. Es evidente. Hay que hacer algo más con nuestros ahorros, porque si no, pues el coste de la vida, que no siempre está muy bien reflejado por la inflación, lo digo por si vas a la compra, al menos en España, imagino que Latinoamérica, bueno, no lo sé, no lo puedo decir, pero probablemente esté igual, o incluso más, con más inflación real y de dato, pues si no, al final te come. Y entonces tienes que sacar esa rentabilidad, intentar sacar esa rentabilidad adicional, ¿no? Nuestra formación de pago, por ir al grano, Únete Aprende, habría por aquí, Únete Aprende y empieza a ganar con el método Power 4, ¿vale? Tienes que escoger tu marco operativo. Swing trading, que es lo que hemos visto hasta ahora mismo, intradía para aquellas personas que les gusta, bueno, que tienen la disponibilidad y que quieren operar con el mercado abierto. Nosotros en swing trading ponemos las órdenes, mejor dicho, con el mercado cerrado. Luego operar, se opera automáticamente en directo, obviamente, pero, el propio real time lo hace en directo, obviamente, con el mercado abierto. Pero la toma de decisiones en swing trading es muy cómoda en el sentido de que está el mercado cerrado por la noche. Entonces, ¿tengo que subir el stop? Pues la decisión te la tomas tomando un café tranquilamente por la noche. ¿Ha ido a favor? A ver, en precio sí, en rango también. Muevo el stop, calculo y lo pongo a la cama. Tan tranquilo, mañana que haga lo que quiera, que yo tengo mi cinturón de seguridad puesto. Es la ventaja del swing trading, que tomas las decisiones por el mercado cerrado. Digo que lo haces por la noche. Si operas en el mercado americano, tienes toda la mañana para hacerlo también, ¿vale? O sea, que tampoco es que sea por la noche. Yo personalmente lo hago por la noche, pero yo sé de compañeros que lo hacen al día siguiente por la mañana. Y luego está la opción, bueno, yo lo llamo la opción, la vía Julio y la vía Manu, ¿no? Que ellos son más de intradía, ¿no? Ellos operan más están delante de la pantalla, operan más con el mercado abierto. No es necesario estar delante de la pantalla 8 horas, lo vais a ver mañana. Y esa es la otra opción que nosotros también tenemos en la academia, pero que además es importante resaltar los conceptos que explican Julio y Manu en la parte intradía son exactamente los mismos que en swing trading, pero aplicados a marcos temporales más pequeños. Exactamente igual. Sí tiene algunas pequeñas diferencias en la gestión a lo mejor de stops, porque son movimientos mucho más rápidos y cosas de estas, pero lo demás, ¿hay acunamientos en gráfico de 15 minutos? Os reto a ver quién mañana me trae un acunamiento en gráfico de 15 minutos. Si alguien me lo dice al entrar mañana, oye Juan, mira lo que dije. Aquí en el valor tal día hay un acunamiento en 15 minutos. Seguro que alguien se anima y lo busca y lo encuentra. Segurísimo. Mañana lo vemos si alguien se anima. ¿Vale? Por lo tanto, tienes que escoger tu marco operativo, porque eso es lo que se adapta a tu vida.
El trading tiene que estar como un anillo, encajado en tu vida, porque como sea algo que te interfiere, malo. Tiene que estar encajado y por ello tienes que escoger cuál de las dos te viene mejor, ¿no? O hay veces que hay gente que tiene disponibilidad de tiempo y dinero y hace las dos, por supuestísimo, las dos opciones, ¿no? Y trabaja en las dos situaciones. Mañana, todo el día, vamos a tener un grupo de WhatsApp intradía y operativa en tiempo real. Luego, al acabar hoy la sesión, Julio y Manu os lo van a recordar, a mostrar. Bien, ¿en qué consiste nuestro método? Para ir finalizando ya. Enseñamos un método, pues objetivo, yo creo que eso ya lo habéis visto, está muy tabuladas las cosas, orientados a aquellas personas que tienen una actividad principal, swing, o inversores que pueden hacer intradía, que usan la inversión para complementar sus ingresos e incrementar su patrimonio. Fijaros, en ningún momento hablamos de vacaciones, de operar desde la playa, de hacerte rico un pelotazo mañana. No, como siempre decimos, eso os vais a otra ventanilla. Nosotros no engañamos a nadie. Eso es otra ventanilla. Aquí no lo vais a encontrar. Si alguien pretende hacer la formación con nosotros y al día siguiente estar operando desde Islas Fiji, no es el sitio, ¿vale? No es el sitio. Entonces, ¿qué es donde sí es el sitio? ¿Para qué sí es esto? Bueno, vas a encontrar un método que es fácil de aprender, porque es esto que habéis visto durante estos días extendido a más tiempo. Ya veremos luego el tiempo, ¿vale? Bien, es un método en el que te acompañamos continuamente a través de una comunidad que tenemos en Telegram en este caso, casi 24/7 porque estamos continuamente en ello, digamos, ¿no? Y luego práctica, eso, ofrecemos siempre desde el primer día mucha sesión práctica para que podamos ver cada persona pueda ir resolviendo sus dudas a su ritmo, no al nuestro, a su ritmo. Porque hay gente, y la experiencia nos dice, hay gente que le puede dedicar, hay gente que me escribe a mí solo los viernes. ¿Por qué? Porque es cuando tiene el tiempo para ponerse al día con esto. Bueno, pues los viernes. Hay gente que no, que lo que hace es, oye, todos los días hace un poquito. Bueno, pues cada uno va a su ritmo porque la vida de cada uno es distinta, ¿entendéis? Entonces, la referencia, nosotros que tomamos como referencia, bueno, pues el Standard & Poor's, es obvio que es nuestra referencia, ¿no? Y ese es suele tener un retorno de un 11% anual, ¿vale? Entonces, claro, nosotros obviamente estamos aquí para superar eso, porque si no superamos eso, lo mejor es que compras un ETF del Standard & Poor's y lo dejas ahí y ya está. ¿Para qué te vas a complicar la vida? ¿No? Es una opción también para complementaria. Claro, nosotros obviamente buscamos superar ese ratio, ¿no? Ese porcentaje. Fijaros, ¿cómo les va a nuestros alumnos? Aquí lo hemos dividido en, fijaros, nosotros, nuestra formación es 3 meses de aprendizaje y 9 meses de acompañamiento. 3 meses de aprendizaje y 9 meses de acompañamiento. Fijaros, nosotros, es lo que quiere decir, nosotros no solo enseñamos, sino que acompañamos hasta que esa persona pues da ese clic que llega un momento en el que tú lo ves y dices, hostia, esto empiezo a entenderlo. Y sobre todo estoy por fin empezando a traducirlo en tal. Lo que os decía antes, de inicio, la gente suele perder dinero. Es la realidad. Suele perder dinero. ¿Por qué? Coño, porque estás aprendiendo una profesión, en realidad. Es como si yo me pongo a aprender la profesión de los que estáis allá al otro lado. ¿Qué creéis que en los 3 primeros meses voy a hacer si yo me pongo a hacer, me lo estáis enseñando muy bien, me lo estáis enseñando precioso, sois buenos docentes, lo que queráis, pero yo tengo que ponerme a hacer por mi cuenta vuestro trabajo? ¿Cómo creéis que lo haría los 3 primeros meses? Vamos, no tendría iba a decir una palabrota, no tendría ni idea. ¿Cómo estaría? Pues así. ¿Qué pasa luego? Que poco a poco, bueno, sobre todo a costa de repetición, cuando haya cometido un error, madre mía, esto lo hice mal, la siguiente vez ya no lo haces, y por lo tanto ya la caída se va amortiguando. Y luego es donde empiezas a despegar. Para nosotros, según una encuesta realizada a los alumnos, el punto de inflexión suele estar en torno al año. De ahí que nosotros hagamos este 3+9. En torno al año, la gente que continúa, y ojo, la gente que pone de su parte, la gente que no hace
que se dedica solo al copy trading, porque realmente eso no es lo relevante. La gente que realmente hace ese trabajo es la gente que realmente da ese salto. Y a partir de ahí es donde la rentabilidad comienza a ser ya, a dispararse claramente, ¿no? ¿Por qué? Oye, porque ha entendido el método, y lo ha integrado, ¿ok? Eso es lo que ocurre, pero a partir precisamente de más o menos los 12 meses, ¿no? Es cuando ya la curva veis que comienza a ser claramente alcista, ¿no? Por lo tanto, esto realmente es importante porque en realidad es a su vez un ciclo de vida, es a su vez un ciclo de vida. Podríamos llamar el ciclo de vida del alumno. Ese ciclo de vida del alumno comienza en etapa 4, incluso cuando empieza con nosotros, y lleva 3 meses y sigue en etapa 4, ya digamos que ya aplanando. Y luego llega un momento en que, bueno, empieza ya a no perder, ya estamos ahí en una etapa 1, luego vuelve a perder un poquito, y hay gente que lo deja en el camino, porque se desaniman, porque pensaba que esto era hacer así y ya al día siguiente ser sostenible. Por eso a mí me gusta deshinchar el globo inicialmente, para que nadie se lleve a engaño. Esto es así y es un ciclo de vida del alumno. Y realmente lo importante es que cuando ya pasa ese año, digo año como término genérico, como término medio, podríamos decir, cuando llega a ese punto de inflexión, a partir de ahí sube verticalmente. ¿Por qué sube verticalmente? Porque te da igual que el mercado suba, que el mercado baje. Te da igual porque estás utilizando las mismas técnicas, patrón de compra 1, patrón de venta 1, patrón 2, 3, acunamiento alcista, acunamiento bajista. Estás utilizando siempre las mismas técnicas. Solo he citado algunas de las que os hemos dado aquí, pero obviamente hay unas cuantas más, para hacer que el mercado, hacer que tu dinero bata relativamente fácil a ese índice. Pero todo tiene un proceso. Eso es importante que lo entendáis desde el minuto cero, porque si no, se lleva a engaños. Fijaros, el método funciona, tu implicación marca la diferencia. Claro, es que esto es la clave. Como todo, ¿no? Yo si me pongo a aprender vuestro trabajo, me lo explicáis, y yo paso de todo y no lo aplico, pues entonces no me vale para nada. No voy a llegar a buen puerto. Sin embargo, si poco a poco soy metódico, lo voy haciendo, repito, fallo y entiendo por qué fallo y lo corrijo, pues evidentemente ha ido de saltos. Fijaros, atención, por menos del primer año, 38% son rentables, 62% no son rentables. La mayoría no son rentables. Pero es que es totalmente lógico. Es totalmente lógico por lo que os acabo de explicar. ¿Qué pasa? ¿Veis cómo se invierte la curva? Bueno, los bloques en este caso. A partir de un año, claro, gente que ya lleva su tiempo, ya al final vas consolidando conceptos, vas aprendiendo tu propia experiencia. Ese 38 se convierte en 65. Es decir, 6,5 de cada 10 o 7 de cada 10, como dice aquí, empiezan a ser rentables. Cuando decimos rentables, es superando el índice benchmark, en este caso el Standard & Poor's. Pero cuidado, el método, lo pone aquí y además lo quisimos resaltar, el método no opera por ti. Funciona cuando el alumno entiende lo que hace, deja de copiar y toma decisiones con objetividad. Si no haces esto, estás perdido. ¿Vale? Estás perdido. Vale. A ver qué pone aquí. ¿Qué debemos esperar del método Power 4? Espera, digo aquí y deja de copiar. Vale, sí. Bueno, claro. Es que quiero ir de atrás, porque deja de copiar. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros hacemos unas acciones formativas. Hacemos unas acciones formativas, pero que son meramente para practicar los patrones. Obviamente, ponemos cosas que tienen buena pinta, que tienen buen aspecto, pero lo hacemos solo un domingo. Solo lo hacemos los domingos. Y a lo mejor el buen patrón de compra de esa semana ocurre de jueves. Pues nada, pues hemos puesto el domingo una acción que nos parecía bien y luego puede salir bien o puede salir mal. El error es tratar esas acciones formativas como copy trading, ¿vale? Es un error, lo decimos desde el minuto 1 siempre, ¿vale? Lo llevas desde el minuto 1 siempre, lo decimos desde el minuto 1 siempre, para que la gente no se lleve a engaños. ¿Vale? No se lleve a engaños. ¿Que esas acciones están puestas de acuerdo al método? Por supuesto. Y que en general suelen funcionar bien. Habrá épocas en las que no funcionen bien. Es la realidad del mercado y eso hay que entenderlo desde el minuto 1, ¿vale? Bueno, esto creo que es un poco más o menos la misma. Un inciso, por remarcar eso que dice. Realmente lo que nosotros vamos buscando es que las personas que se forman con nosotros sean autónomas. En el sentido de que sean capaces de detectar
sus propios patrones, interpretar por sí mismos los gráficos y hacer su propia operativa, ¿no? El tema de las newsletters, las acciones formativas que ofrecemos es para ayudar ese acompañamiento y para, bueno, ir machacando lo que sería la disciplina del método, ¿vale? Pero en la realidad lo que vamos buscando nosotros y con lo que nosotros realmente nos sentimos satisfechos es que la gente logre esa autonomía y bueno, siempre decimos, ¿no? Enseñamos a pescar más que dar los peces, ¿no? Ahí estamos. Esa es la clave. Esa es la clave y es lo que tenéis que entender desde el minuto 1, por favor. Es importante que lo entendáis para eso, para que nadie se lleve engaños. Bueno, venga, que nos enrollamos. ¿En qué consiste la formación? La formación consiste en, atención, os formamos durante 3 meses. El método, hablamos del método, patrones avanzados, patrón BLAS y patrón huecos. Os acompañamos durante 9 meses adicionales para formar el año completo. Un año completo en TMA, en nuestra comunidad, con nosotros directamente, ¿vale? ¿Qué ofrecemos durante ese año? Resumen semanal de trading, es decir, todos los fines de semana, excepto 2 en Navidad, que solemos descansar. De hecho, vamos por la semana número 265, echar números, ya 5 años y pico, haciendo este análisis. ¿Qué hacemos estos análisis? Pues lo que hacía Julio principalmente estos días, ¿no? Hacer un escenario de mercado, solo de una manera un poco más detallada, ¿no? Además, en esto es una buena herramienta porque permitimos, alguien se anima, a los propios alumnos participar en ese análisis. Manu es uno de los ejemplos, es el mejor ejemplo para mí, el ejemplo bandera de TMA, ¿no? Manu empezó como alumno. ¿Cuándo hace que empezaste, Manu? Marzo o abril del 21. 4 años, eso iba a decir yo, 4 años más o menos. Y, Manu, una de las cosas que nos llamó la atención en Julio a mí es que, bueno, es una persona inquieta, es una persona que inquieta en el sentido intelectual, le gusta tal, y una vez nos dijo, oye, ¿os importa si entro con vosotros al resumen semanal de trading? Bueno, nosotros encantados, porque si no, siempre hablábamos él y yo, y un tercero, vale, pues estupendo. Oye, claro, así fue su curva exponencial y ahora está de profe, claro. Era que me corrigiesen en directo encima. La persona que me viese y que encima vosotros corregirme en directo. Sí, que a no todo el mundo le gusta que le corrijan, pero tú lo asumías muy bien, sí. Hoy es el caso típico del alumno que supera a los maestros. Sin duda alguna. Bueno, aparte de ese resumen semanal de trading, luego tenemos un grupo de Telegram que está abierto eso 24/7, donde hay cualquier consulta, cualquier tal, es respondida casi al instante. Hacemos un cierre de mercado donde generalmente Julio, en este caso, hace una situación de cómo están los mercados y una vez a la semana, que si os acordáis, ayer Manu no estaba, era porque estaba en este meeting que os decimos ahí, ¿no? Una vez a la semana Manu se reúne con los tal y, bueno, principalmente ahí, Manu, quizás lo explicas tú mejor, hay preguntas, respuestas, se hacen análisis, oye, a ti no eres rentable, al final son clases de repaso, para entendernos, ¿vale? Clases de repaso, a veces las hacemos monográficas, oye, hoy vamos a hablar solo de patrón de compra 1, venga, solo de patrón de compra 1, de vez en cuando hacemos esas cosas, ¿no? Bueno, eso es lo que es el meeting todos los miércoles. Y luego practicamos con estas acciones formativas, que es ahí donde tenemos el talón de Aquiles o el no sé cómo llamarlo, el problema con el tema del copy trading, ¿no? La gente asocia que eso es para copiar y no lo es para copiar, ¿vale? Son acciones formativas que lo que hacemos es, con la mejor voluntad, con la mejor patrón que nos salga ese día concreto, en este caso los domingos, que es cuando lo hacemos, pues lo ponemos y puede salir bien o no, pero puede no ser el más óptimo. Bueno, ya os lo dijimos antes, no hay que ser pesados. Vídeo newsletter semanal, hacemos un resumen, un vídeo con las acciones que nos parecen interesantes para esa semana, alertas diarias en el grupo de Telegram, al principio eran solo nuestras, pero ahora ya es incluso de la propia comunidad, de gente que ya tiene mucha experiencia y mucho bagaje en el mercado y mucha rentabilidad a sus espaldas, y cierre de mercados, que es lo que os decía antes, y un pack automático de configuración. Es decir, todos estos screeners, buscadores, todo, evidentemente, está incluido en el curso, ¿no? Por ejemplo, el patrón de compra 1, el buscador del patrón 1, 2, 3. ¿Os acordáis lo del universo de mercado? Eran 8.000 acciones. ¿Voy a ponerme a buscar 8.000 acciones? Evidentemente no. Por lo tanto, busco y saco de ahí 10. Bueno, pues de esas 10 escogeremos alguna que tenga buen aspecto, ¿no? ¿Con qué objetivo final? Con el objetivo de convertirte en un inversor autónomo. Aprendizaje de 3 meses
y acompañamiento de 9 meses adicionales, 12 meses, un año entero en TMA. ¿Qué vas a conseguir con nuestra formación? Pues desde el primer día, pues eso, lo que habéis aprendido en estas píldoras de 5 días, solo que ya de una manera más profesional, podríamos decir, ¿no? Aprender a invertir en acciones con la objetividad del método Power 4. En 3 meses la teoría está trasladada, todo nuestro conocimiento que nosotros consideramos fundamental, ya tenéis el mismo vosotros, y además todas las herramientas, todo el paquete ese de indicadores, el paquete tecnológico, podríamos llamar, evidentemente lo tenéis entero, y luego durante 9 meses ese acompañamiento, un acompañamiento donde hay una comunidad también que, bueno, es excelente en el trato y en la acogida de las personas que entran nuevas, ¿no? Todo el mundo trata de ayudar todo lo posible. En ese sentido es una envidia y yo estoy muy satisfecho con ello, ¿no? Vamos a hablar de precio y de valor, porque vosotros sabéis que son dos cosas distintas, ¿no? El precio es lo que pagas por una cosa y el valor es lo que realmente recibes. Hay veces que pagas una cosa y el valor es ínfimo y dices tú, joder, pues me pareció caro esto, y hay veces que pagas una cosa y el valor es enorme, ¿no? Entonces, por ejemplo, fijaros, ¿qué pasa si lo comparamos con el Standard & Poor's? Con 10.000 euros en 10 años. Pues fijaros, el Standard & Poor's suele tener una media del 11% y nosotros de media solemos darle la vuelta, ¿no? Duplicarlo, digamos, ¿no? Ese sería un poco la relación, pero una vez que has pasado el cabo de hornos, una vez que has hecho ese proceso y que ya empiezas a ser rentable por sí mismo, ¿no? Al final es lo que pone ahí, el conocimiento se convierte en capital, en capital. ¿Qué valor le damos? Bueno, el valor no es el precio, ¿no? Eso es evidente. El precio es lo que pagas, es lo que decía antes. Mira, el precio es lo que pagas y el valor es lo que te llevas, ¿no? Con el mismo capital inicial... Y Juan, lo que te llevas para toda la vida, ¿vale? Buen punto. Un conocimiento que te llevas para toda la vida y que durante toda la vida después de estar sacándole en rédito, ¿no? Esa formación, esos conocimientos. Exactamente. Aquí el ejemplo lo estábamos poniendo a 10 años, pero en realidad el rédito eso, como por ejemplo el concepto de acunamiento, ya os lo lleváis para toda la vida. Y si le sacáis una rentabilidad en los próximos años, aunque no nos volvamos a ver nunca más, seguro que os vais a acordar de nosotros, de Manu, de Julio, de Juan, seguro. Mira, esto me lo enseñaron en TMA, o si es de Latinoamérica, aquellos gallegos nos enseñaron esta situación, ¿no? Bueno, eso es realmente lo que buscamos y lo que realza Julio, ¿no? Es algo para toda la vida, Entonces, antes de ver el precio, vamos a ver el contenido concreto, Vamos a ver el contenido concreto. La formación, bueno, el método Power o Power más intradía, esas son las dos cosas, ¿no? Formación, son 10 clases, 10 clases de 2 horas, 10 clases de 2 horas, suelen ser de 7 a 9 de la tarde, horario español, se graba todo, evidentemente, y se envía todo al usuario, al alumno. Tenemos un soporte de Telegram, las acciones formativas, alertas diarias, el resumen diario de cierre de mercados, el meeting semanal y el pack de automatización. Todo ello está incluido, en Power, en el método Power Swing, en la opción Swing. Todo en directo y todo con vosotros. Todo en directo y todo con vosotros. Y impartido por nosotros. Aquí no hay... Sé que en otros sitios te lo vende una persona, te da la cara a una persona, pero luego te lo dan terceros. No. Aquí vais a ver a Manu, vais a ver a Julio y vais a ver a Juan. Es lo que vais a ver. Luego, en la versión intradía, bueno, pues ya no son 10 clases, se suman 4 más, de 2 horas, muy específicas y muy de cirujano. Por eso esto es muy concreto y con mucho valor. Y luego tienes lo mismo, 12 meses de soporte Telegram, igual, acciones formativas, alertas diarias en Telegram, bueno, efectivamente todo exactamente igual, ¿no? Las fechas que... Un poco puntualizar, hay un grupo de Telegram específico para intradía también. Vale, perdón, sí, que se me había olvidado, claro. Cuando habla aquí de soporte de Telegram, hay uno para Swing y uno específico para intradía. Bien puntualizado porque no me había dado cuenta. Claro, son dos cosas distintas porque son dos mundos distintos, y son dos necesidades distintas, ¿vale? Bien. Además, de intradía, yo estoy en él, es que sois muy activos. Sois demasiado activos para un swing trader clásico como yo. Estáis todo el día poniendo ejemplos, poniendo tal.
yo a veces me cuesta seguirlos, la verdad. Hoy creo que he puesto 10 ejemplos. ¿Perdón? Hoy creo que he puesto 10 ejemplos. Hoy pusiste 10 ejemplos. 10 Bueno, ejemplos para poder operar. no me los Así que satures. digamos que el aprendizaje se multiplica por 5 mínimo. No me los satures, ¿eh? Evidentemente, la gente que hace intradía, eso que comentabas antes, ¿no? La curva de aprendizaje se acelera bastante, ¿no? Bueno, al final es poner en práctica los conceptos de una forma repetitiva constantemente, ¿no? Claro. Es totalmente lógico, ¿no? Si practicas más, pues obviamente avanzas, ¿no? La formación comenzaría ahora en febrero, sería los martes, de 7:30 hora española, 7:30 y serían los martes, bueno, todos los martes, ¿no? Hasta que se acabe, 7, 10, 24, marzo 3, 10, 17 hasta el 31 y abril 7 y 14. Y la formación intradía es la que está en rosa a 9, 16, 23 y 30. ¿Vale? Cuando has dicho 7:30, empieza a las 7, de 7 a 9. Dije a las 7:30. Pues pon abajo. Todavía di clase antes de ayer. 7 a 9. Si dije 7:30, olvidaros. De 7 a 9 de la tarde noche en España, ese es el horario. Y a 9, que luego no suele ser 9. Bueno, a veces sí, a veces nos enrollamos más porque ya veis que nos gusta el tema. Porque esa es otra de las cosas, ¿eh? Aquí vais a encontrar al otro lado tres chiflados de la formación. No son los chiflados del mundo del trading, es que nos encanta explicarlo, ¿vale? Y nos encanta ayudar al que está al lado, al que está enfrente, a dar ese paso. Yo cuando recibes algún correo de agradecimiento de, joder, vaya pedazo de cambio que he dado en este mundo, bueno, es que eso es invalorable, ¿no? Bueno, eso, todo en directo de 7 a 9, pero a su vez todo se graba y todo se envía para que lo tengáis para vosotros, para siempre, ¿vale? Para siempre, a la demanda. Abril. En abril estaría la formación intradía en 4 jueves seguidos, 9, 16, 23, 30. También a las 7 de la tarde, de 7 a 9. Y ahí es donde hablaríais de la parte intradía, parte huecos y parte blast, que os van a comentar ahora Julio y Manu al final. ¿Qué más? Y ahora toca decir el precio, que puedes acceder al método Power 4. El precio de la formación cuesta 2.997 para la opción Swing. 2.997 euros para la opción Swing Trading. Tranquilo, mi mundo, podríamos decir, que se puede pagar en 12 meses con esta pequeña cuota. Luego está la opción intradía, que solo se puede hacer si haces el Swing, lógicamente, porque son los mismos conceptos, necesitas tener la base para poder aplicarlo a marcos temporales inferiores, también 2.997. Y si realmente quieres hacer las dos cosas, lo tienes claro, esto es lo que tal, bueno, pues te saldría todo por 4.997 con un ahorro de 997 euros, ¿vale? También se puede pagar en cuotas y todas estas cosas, ¿vale? Habituales. Esto de la venta no es lo mío es explicar formación, ¿no? Ya me imagino que lo estáis detectando, ¿no? Pero bueno, los datos son estos porque nos lo estabais preguntando. Cosa importante, si en el caso de que queráis dar el paso hacia esa rentabilidad sostenible en el tiempo, lo que tenéis que hacer es agendar una llamada. En el grupo de WhatsApp os van a poner el enlace. ¿Por qué? Porque aunque parezca mentira, nosotros acotamos mucho, no las personas, sino el tipo de personas que queremos que entre en el mercado, en los grupos. ¿Qué sentido de grupo de personas? ¿Más listos? No. Gente que tenga claro qué es lo que se va a encontrar. Gente que tenga claro que aquí lo que se va a encontrar es una formación seria, rigurosa, con gente profesional, que además le encanta esto de explicar y esto de mostrar cómo se puede obtener rentabilidad en los mercados, y de una manera pausada, de una manera tranquila. Nosotros, en cuanto detectamos en las llamadas que la persona viene a pegar un pelotazo, le decimos, mira, no es la ventanilla, como decíamos antes, no. Preferimos que no entres, toda la educación del mundo, evidentemente, no, mira, preferimos que no entres porque estás buscando una cosa que nosotros no te vamos a dar. Y si te dejamos entrar, solo va a llevar a frustración. ¿Vale? Es así. También intentamos detectar gente que sea comprometida, porque por nosotros solos no lo vais a conseguir. Tenéis que poner de vuestra parte, lógicamente. ¿Y qué es poner de vuestra parte? Obviamente, bueno, pues
hacer trabajos diarios de ver cómo vas haciéndolo, cómo vas operando, ver dónde has fallado, ver dónde no, preguntarnos, machacarnos a preguntas. Nosotros estamos continuamente al otro lado. Oye, Juan, Julio, Manu, esta operación me ha salido mal. ¿Por qué? Bueno, la analizamos, oye, vemos, pues es que no has tenido en cuenta tal concepto. Lo apuntas y esa ya no la vuelves a cometer, no te preocupes, ¿vale? Por tanto, hacemos esa llamada, esa agenda de llamada para tratar de detectar que las personas que quieren entrar saben bien dónde están entrando, saben bien lo que van a obtener a cambio, ¿vale? ¿Qué más? Además, si agendas las 48 horas siguientes, desde ahora mismo, cuando cerremos 48 horas, tienes una sesión incluida de 1 hora con quien quieras. Con Manu, con Julio, conmigo, con quien quieras. ¿Para qué? Normalmente estas sesiones suelen ser de preguntas sobre cómo te ha ido, cómo es tu tipo de trading, o preguntas concretas que te quieren hacer, ¿no? Bueno, suelen ser muy, muy interesantes, muy clarificadoras, ¿no? Para las personas. Entonces, si lo agendáis en 48 horas, nada, simplemente ponemos la disponibilidad, llegamos a 1 hora y un momento y hacemos una videollamada y listo, lo solucionamos. Para terminar ya, terminamos como empezamos. El trading sostenible no es un sueño, es el resultado de aplicar un método, objetividad y acompañamiento. Esto es lo que yo tenía, ya os solté un tostón de la leche, pero ahora doy el testigo rápidamente para que os digan qué va a ocurrir mañana, porque mañana es el último día y mañana hablamos de intradía y ese es el mundo de Julio, es el mundo de Manu. Todo vuestro. Sí, bueno, mañana cambiamos un poco de guión, ¿no? Hasta ahora, bueno, todo lo que ha sido la operativa swing, que muchos de los conceptos son perfectamente aplicables, todos los conceptos son perfectamente aplicables a la operativa intradía, y mañana vamos a dedicar el día a esa operativa intradía. Operativa intradía aplicando el método del 4, pero de una forma tranquila también, ¿vale? No veréis eso que comentaba antes Juan, del mundo anglosajón, de teléfonos, de llamadas, de estrés, de corriendo, no. Será una operativa intradía, pero tranquila igualmente. Y para ello vamos a crear hemos creado un grupo de WhatsApp, ¿vale? Para que toda la persona que esté interesada en hacer el seguimiento mañana, que será a través de ese canal, del canal de WhatsApp, bueno, pues se incorporen a él y mañana iremos planteando las operativas en tiempo real de lo que vamos a hacer, ¿no? Normalmente, bueno, solemos trabajar la apertura europea si vemos que hay algún tema interesante y si no ya la apertura americana que intentaremos ahí o bien operar algún índice o si no alguna acción que nos parezca interesante. Sí, ¿vale? Normalmente lo que solemos hacer es a las 9 de la mañana que abre el DAX, si el DAX da alguna oportunidad se opera el DAX. Si no, se descansa hasta las 3:30 de España, que es la apertura americana, y ahí si hay alguna acción que dé alguna entrada, bien por algún patrón o bien por hueco o blast, pues se avisa y ya está. Pero al final que la gente tenga en cuenta que no vamos a estar todo el día. O sea, por la mañana, en la primera hora, de 9 a 10 de la mañana, ya diremos si hacemos alguna operación. Y por la tarde, a partir de las 3:30, por española siempre, esa primera hora. O sea, en el momento que entremos dentro, a las 4:30 ya fuera. O sea, intradía, para mí al menos es operar esa hora, si da algo bien, y si no, fuera, al día siguiente más. No tengo por qué estar 24 horas. Hay que ser lo más eficiente posible, o productivo en este caso. Sí, eso que comentas es fundamental porque la gente asocia intradía a la imagen yankee, a la imagen de eso, de estar delante de la pantalla todo el rato. No es necesario y no es la realidad. La realidad es esta que os están contando Julio y Manu y que mañana la podéis ver en directo. No sé si tenéis algo más, chicos. Si no, les dejamos vivir ya, que vaya tostón. No, nada más. Esperamos que hasta el día de hoy la operativa swing haya resultado bueno, sobre todo formativa, ¿no? Todo lo que hemos intentado transmitir y esperemos que mañana también seamos capaces, ¿no? de transmitir ese modo de operar, de trabajar el intradía un poco distinto, ¿no? A lo que se conoce por ahí, ¿no? Ahora vamos a aprovechar el enlace. El enlace para el grupo de intradía lo enviaremos. y vamos a ver. Ya que lo has sacado ya del grupo. Y vamos a ver, y vamos a
Sí, vamos a ver si también aprovechamos a ver si hay alguna pregunta así que sea interesante y si os la contestamos y si no, nada, nos vemos mañana ya el último día, ¿vale? Habría que... Pero